Suscríbete a La Panterita. Compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Olimpia consigue primer triunfo con alto rendimiento de Ale Silva para conmemorar primer título copero. Seguimos en la Bombonera. En busca de la jerarquía, hoy comienza la tercera edición de la Copa Paraguay con el debut del primer campeón del Nobel Torneo. Sin bailes, la enchapada en oro norteamericana se retiró de las finales de la gimnasia y se dio el oro para la brillantez de las rusas. Todo el informe con Chipi Vera desde Tokio y el gran Pedrito García. Olimpia salió victorioso de Itagua en el cierre de la fecha 2 del Clausura. Pita tocó para Silva, metió el centro. ¡Gol! Silva por el sector derecho, parecía que se le escapaba la pelota, metió un puntín al esférico que fue cruzando en las narices del arquero y un defensor del conjunto itagüeño que pifia. En el fondo estaba Derlis González solo, libre de marca, puntea la pelota y adentro, señores. Sí, el primer tiempo con el viento a favor, capaz jugamos algunas pelotas largas que podríamos haber circulado. Creo que el segundo tiempo tratamos de jugar más corto y atraer al equipo rival para después encontrar los espacios y bueno, obviamente que los goles cambian los estados de ánimo y ahí tuvimos más espacio para seguir jugando. Alejandro Silva, Derlis González e Isidro Pita anotaron los goles para el equipo franqueado. Remate de Pita, ¡gol! Un poco de humor para el cierre de la conferencia de Sergio Ortega. ¿Cuánto influye el estado de campo de juego en la capacidad de juego de su equipo? A ver, creo que el viento fue un factor determinante para los dos equipos, ¿no? Porque a veces eran difíciles hacer los controles, los pases se iban muy fuertes y cuando uno quería jugar por arriba se iba muy largo. El segundo tiempo sí mejoramos en que nosotros en vez de jugar por arriba jugamos más por abajo y tuvimos más posibilidades. Agradecemos, profesor Sergio Ortega, por su tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti. Ni vos la entendiste la pregunta. Por el lado del 12 de octubre, Pedro Saravia reconoció que no pudieron reponerse tras recibir el tercer gol. Considero que el Olimpia bajó su línea, retrocedió bastante y tratando de ocupar los espacios que íbamos a dejar por la necesidad de llegar a descontar. Encontramos los desbordes, no terminamos concretando o cerrando lo que sería una jugada y bueno, realmente el desarrollo del partido para nosotros pareciera que nos merecíamos un mejor resultado, pero sabemos que en el fútbol no hay merecimiento, sino tratar de que las posibilidades de gol que tengamos poder concretarlas. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación para hablar de deportes, haciendo hincapié en el fútbol, mucho que contar. Gran triunfo de Olimpia, el primero en el torneo Clausura. Hoy se conmemora un aniversario más de la conquista de la Copa Libertadores de América en 1979, así que vamos a ocuparnos de todos estos temas relacionados al mundo Olimpia. Analizar un poquito qué pasó en este encuentro con 12 de octubre, con muchas dudas de vuelta del arbitraje en este compromiso. Vamos a tener el contacto con Chipi Vera. Y voy a decir ya ahora, antes que esté Chipi, van a ponerle Piregay. Espero que no esté escuchando. No me gustaron las declaraciones de Hopkins. Está bien que sea sincerote, que sea
honesto, todo. Pero él tiene que saber que todo un pueblo está pendiente de deportistas como él. Así es, Jota. Lo mismo que Joshua Duersen. ¿Qué le da todo ese pueblo? Yo no di ni un guaraní para él. ¿Qué le da todo ni ese para pueblo? Joshua, ni sé qué clase de neumático utiliza. Pero si él estaba más ocupado por el nacimiento de su hija, me parece que Nico, ir a un evento de tamaña importancia ahí está tu lectura. Para participar nomás para decir yo estuve en Tokio, me parece que es un podemos discutir con respeto, Nico. ¿Sí? Por supuesto que sí, bueno, vamos a discutir. Ahí está tu lectura sobre tu exitismo y exigencia a un deportista por el fanatismo que nos genera a nosotros y la felicidad que a nosotros nos genera focalizar el deporte. Pasa lo mismo con el jugador de fútbol, ¿verdad? El hincha cree que tiene el derecho, ¿verdad? Pero cree de que vos tenés la obligación de rendirle cuenta solamente porque vos sos hincha de su club. Y esto pasa lo mismo, o sea, está llevando a que él no se entrenó porque nació su hija, no, puso nomás como una situación que estuvo también en el momento de su preparación y evidentemente tuvo que partirse en dos. No era lo mismo si focalizaba totalmente porque iba a poder competir en otros eventos si es que no compartía ese momento, ¿verdad?, familiar que tuvo. Yo no creo que tengamos que tomar como que él hizo uno y dejó de hacer lo otro, sino que fue una situación importante también que incidió en parte de su preparación. Pero ¿qué le damos nosotros? Pero entonces, que como en el fútbol, ya que metemos el fútbol, perdón, Fede, no le saluda a nadie, pero me puse nervioso. Metete si crees conveniente, Fede. Buen día para todos, en primer lugar. Seguimos. El tema es, vamos a seguir jugando a puerta cerrada al fútbol, que no se vaya absolutamente nadie, y después de 2 días que sepamos el resultado, cómo salió Cerro Olimpia, cómo salió Guaraní Libertad, cómo salió es un deporte popular el fútbol. Claro. Entonces hay masa, así va a ser siempre. Claro, así fue cuando participaba Víctor Pecci. De 100.000 personas que vieron tenis cuando Pecci jugó en el 79, vieron una forma de decir, se ocuparon del tenis. 99.000 seguramente no sabían ni cómo se empuñaba una raqueta. Bueno, Nico, así siempre fue, históricamente, acá y afuera. El fanatismo nomás te lleva a que vos le exiges. El profesionalismo, ñande yeuma. No. ¿Cuál fue el tiempo que hizo Hoskin? ¿Y cuál es el tiempo que él esperaba hacer? Casi 1 minuto detrás del sexto, él salió séptimo. Él esperaba hacer 39 segundos y hizo 40 y piquito, ¿verdad? Y bueno, y ahí yo voy a ir entonces contra... si yo soy fanático de un periodista, digo, ¿cómo no vas a saber? Pero y si él dice... Pero si vos trabajás de eso y nosotros estamos esperando que vos me digas el dato exacto y no me decís. Pero y si él dice que estuvo por debajo de lo que él pensó, de lo que él ya hizo para más, no es que nunca hizo ese tiempo. Él analizó. Y bueno, ahí te muestra la competencia, que él, teniendo mayores competencias que tiene que ir a tener en otro país, acordate que Luan Alonso tiene que ir a estudiar en los Estados Unidos. Si vamos a depender de eso, no tenemos que participar, y dependemos de eso. No, pero somos carentes en todas cosas. Y el deportista, pues no es así. Entonces que no se vaya. Esa es la exigencia del hincha. Si es que vas a entrar a perder, bueno, entre, pues el deportista compite con lo que tiene y siempre piensa que está en el máximo nivel y queriendo dar un paso más. Luan Alonso va a tener que ir, porque a partir de ahora ella agarró un populismo, una popularidad, que nosotros le vamos a exigir como la futura nadadora, que puede ser una medalla olímpica, pero ella tiene que ir a estudiar a vivir, 17 años tiene que ir a estudiar a vivir para poder prepararse al buen nivel. Demostró que puede, pero tiene que irse allá. Lo mismo que pasa con Almirón. Almirón se fue a Inglaterra, ¿verdad? Y esperamos siempre de él, esperamos que marque los goles, que sea nuestra bandera, nuestro portaestandarte. Y no es. Claro que no es. Claro que ¿Y qué no. más que eso? ¿Y cuándo tuvimos nosotros un Messi, un Ronaldinho? Y sí, pero no es él, estamos lejos de ello. A lo mejor nosotros mismos somos los culpables porque esperamos más de lo que él puede dar. Claro, eso es. Entonces, ¿por qué esperamos más y no aprovechamos lo que nos está dando sabiendo de que puede dar más? Final de Champions, mira las últimas 10 finales de Champions, hay 6 o 7 argentinos y brasileños. Nosotros no tenemos jugadores en esos niveles. ¿Por qué queremos esperar más de lo que eso? Tenemos que ir trabajando para ir teniendo. Fabián Balbuena, Santander, Almirón,
Tony, son los más cercanos a que puedan dar ese paso, apoyémosle, o sea, no le critiquemos que no están en ese nivel. ¿Qué más puede hacer Almirón? Pero iba a ser diferente si Hopkins decía, tengo una lesión que me estaba impidiendo trabajar con normalidad, pero decir que se ocupó más por el nacimiento de su hija, por algo, para no entrenar en tiempo completo, para no competir más. Está teniendo una mala lectura, disculpame, estoy poniendo como ejemplo, nomás sé que dijo pero no que dijo tenía que eso, participar. No dijo ya eso. Él lo que dijo es que podía haber participado en más competencias, para poder llegar, y bueno, claro. Porque como el fútbol, cuando decimos la primera fecha del campeonato, vos necesitas 3-4 amistosos. Pero son posiciones luego. A mí no me gusta luego, y voy a decirlo, ¿verdad? Y me van a tratar de lo que sea, y me podés retar también, Jota, te doy la autorización, todo lo que vos quieras, a vos también, Federico. Hay personas luego, varones, ¿verdad? Que dice su señora va a tener hijo, entonces ya calculan todo. Lo había sido que por disposición gubernamental el varón también tiene 3 días para descansar porque su señora tuvo hijo. A mí no me gustan esas cosas, no me gustan, nunca busqué eso, me pone mal. ¿Estoy equivocado? Puedo estar equivocado, ¿verdad? Hay razones para que el papá también se quede acostado al lado de su señora los 3 días. Una exageración siempre, ¿verdad? Porque hay que ayudar, hay que hacer 1000 cosas también en la casa. No me gusta. Entonces, estas cosas a mí me ponen mal. ¿Qué querés que te diga? ¿Puedo estar equivocado, Jota? ¿Dónde nació su hija? No sé, Jota. Bueno, tenemos que saber dónde nació su hija y ¿Por dónde... qué tenemos que saber, además? Y porque a lo mejor él está en otro país, la señora estaba sola, acompañándole con él. Él nació en Colombia, por ejemplo. Sí. Cuando él nació no tenía a lo mejor su abuelo, su abuela, su tía, un montón de gente. Y hay momentos familiares que vos tenés que entender que de eso depende el ánimo y el día a día de un deportista también. O sea, hay situaciones y situaciones. Yo no creo que hay veces sea para quedarte acostado al lado de tu señora. Hay veces que es un parto con cesárea. Están ustedes, a mí por ejemplo con mi hijo en Guatemala me pasó eso. Sí. ¿Qué vas a hacer? Yo por eso toda la vida, la mamá de Iván, al papá, la señora del profe Almeida, muchísimo me terminaron ayudando, pero en ese momento era que vos te vas y le dejas sola. Lo que yo digo es que la expectativa que se genera en deportistas, colectivamente hablando o individualmente hablando, es legítima. Claro, ¿verdad? Una expectativa legítima. Sí. Entonces yo, como amante del deporte, puedo estar fanático de ellos. Como yo publico todos los días, por ejemplo, lo que hacen. Ayer perdieron los paraguayos, yo lamenté muchísimo, ¿verdad? Perdió Cruz Azul 2-0, por ejemplo, ¿verdad? De visitantes. Sí. Los que juegan en Cruz Azul ni se van a dar por enterado que yo me puse mal un chiquitito, 2 minutos, 3 minutos. No, tampoco que no pude dormir para decir. Pero yo soy de esa manera, es una reacción mía que yo expreso en los micrófonos, porque tengo micrófono, ¿verdad? Porque creo que soy periodista y porque yo creo que soy honesto cuando hago de esta manera. Entonces, uno tiene derecho de fanatizarse por algo, en este caso por tampoco un populismo de Nico, está mentira. Nadie habla que no hay derecho, sino que hay una explicación vos diciendo, nomás. Vos querés descalificar, vos querés descalificar porque yo no aporté absolutamente nada para Hawking, ni para Joshua, ni para los que aparecen por ahí. No vos, nosotros como país, digo, ya sé, en general. Nosotros como país, ¿qué le damos? Mucha gente dice, Lerín Franco cuando se fue no era la mejor que esto. Lerín Franco entrenaba con palo de escoba. Ni siquiera tenía la jabalina ideal para... Se fue a una olimpiada. Tenemos pero que prenderle vela toda la vida. A partir de ahí, de una promoción de un montón de cosas, se empezó a tener más visibilidad hacia otras disciplinas. Estamos lejos, Nico. Sí, no, yo sé. ¿Qué pasó con Fátima, la amarilla? Ayer dijimos... Estamos lejos del apoyo que realmente necesitamos. El Bogarín, de quien yo hablé el otro día, le hice acordar a Pedrito García, que es primo hermano de Gustavo Rojas Bogarín. Sí. Era cuando nosotros estábamos juntos en la misma oficina con Gustavo Rojas. Y hablamos y decían, no encuentra para su espada, para su sable, para su... no sé cómo se llama, ¿verdad? Y estábamos hablando y hacíamos broma, vamos a ir a robar del Panteón la espada del Marica López, cosas así nosotros decíamos. Bueno, no había acá. Yo sé perfectamente, Jota. Chipi nos va a dar el número exacto, pero yo creo por lo que vi que todos nuestros deportistas en la primera jornada tuvieron grandes participaciones. En la segunda, en la tercera caímos. Y esa es la estructura de la preparación. Sí. Ahí es donde nos terminan sacando ventaja. Salvo en el caso de Alejandro Alonso, que hizo una mala primera carrera y se repuso en la segunda.
Igual, entrando en el tema, yo creo que para mí, ¿verdad? En el caso de Hawking y Vero Cepede, ya pasó su mejor momento. No digo que se hayan ido de paseo, pero es como que su mejor momento ya pasó. Por la edad, por momentos deportivos, por distintas situaciones, ¿verdad? Vero Cepede se despidió de los Juegos Olímpicos, no ganó un solo partido. Sus mejores actuaciones a nivel del ruido grande fueron en Roland Garros, 2017, sí. Llegó a octavos de final. Y ya pasó su mejor momento. Hawking había ganado el oro en los Panamericanos 2011. Sí. Se esperaba mucho de él en el 2012 y en el 2016. Y lamentablemente por distintas situaciones la gente de la disciplina te dice que siguió dando los pasos que tenía que dar, claro, pero no tuvo el retumbe que nosotros pensamos que le vamos a ganar a los rusos. Claro. Que los rusos hoy a los 2-3 años ya están haciendo ejercicio de brazada para después tirarse en una olimpiada. No, si va a pensar así, es grande la diferencia. Pero es que Nico, esa es la diferencia. Ahora, vamos al caso de Roque. Hoy apareció Pita. En una charla nos dijo Roque, bueno, pero nosotros estamos porque los de abajo nos empujan también. Entonces voy a decir, Vero Cepede, le vamos a condenar. ¿Por qué no hay otra Vero Cepede? Malos tenistas no tenemos. Hay tenistas que son muy buenos. Ahora, la preparación es lo que te pone en la competencia de alto nivel. Claro. Es que nuestro problema es de preparación, de estructura, no de talento. Pero hoy en el tenis, por ejemplo, debajo de Vero Cepede, Montserrat González, que está volviendo después de una lesión, pero hoy en día también, paralelamente al tenis, está con la actividad periodística, y yo no sé si va a seguir jugando en el alto nivel. Y después, en las juveniles, en el tenis femenino, no tenemos a nadie hoy pensando en que pueda llegar al nivel de Vero Cepede. No. En el tenis masculino, sí. Ahí hay una buena proyección de Dani Vallejo, por ejemplo, que compitió bastante bien en Wimbledon Junior. Uno solo. Pero que tiene que ir afuera para hacer carrera. De hecho, ya estaba viviendo afuera. Preguntarle al Mirón, que está en Newcastle, cuántos amigos tiene de la sub-15, sub-16, sub-17, sub-19 que estudiaron en el plantel, que se prepararon con él y que no llegaron. Vos preparás 500 jugadores para que llegue uno. En las otras disciplinas, nosotros tenemos normalmente 10 o 15 atletas que hacen su preparación en la etapa de la adolescencia y juventud, donde todavía no son gastos más de los gastos familiares, gracias al acompañamiento de sus padres que hacen de directivos. Y algunos directivos que se mueren por las disciplinas, que son contados con los dedos, pero normalmente son los padres. Cuando su hijo termina de estar en la edad, sale su hijo y esos padres ya dejan también la disciplina. Entonces vos siempre dependés de una... Por eso yo siempre digo, medalla olímpica somos con los niños especiales. Con los niños especiales, los padres eran los dirigentes. Vos, padre de un niño especial, le das tu lengua a tu hijo. O sea que ellos le dan lo que realmente necesitan. Y tenemos medalla de oro en las Olimpiadas especiales con niños especiales. O sea, esa es la diferencia. Donde se le da todo lo que necesitan como atleta, somos buenos. Ahora, donde no tenemos un sistema donde realmente el sistema funciona para que cualquier ser humano vaya y se prepare y después salgan las figuras de 1, 2, 3, 4, 5 nombres de los 100.000 que pasaron por la preparación, ahí vamos a estar en otro nivel. Demasiado poco atleta tenemos. No, pero ustedes tienen razón, ¿verdad? Lo que yo digo nomás es que si un atleta, ¿verdad? Ya hizo 5 acá en Paraguay, después hizo 4 en Argentina, después hizo 3 y después tiene la posibilidad, clasifica gracias a ese 3 para ir a un evento tan importante. Uno se supone que tiene que ir a mejorar, no es a ganar, a mejorar. Pero que ocurra lo contrario y que ponga como excusa situaciones que no hacen directamente al mundo del atletismo, lo que a mí me pone mal. Y yo como periodista puedo criticar. Lo de Cepede, por ejemplo. Cepede casi siempre le ganó a Pliskova en el primer set y después se cae sola. ¿Pliskova de qué país? No aguanta mentalmente y puedo estar equivocado, ¿verdad? Porque Pliskova siempre, y comenzaron juntas. ¿De qué país? Tienen la misma edad Pliskova. ¿Y qué pasa con Pliskova? Pliskova llegó a ser ya número 1 en el 2017. Bueno. Entonces, ¿por qué las otras avanzan y las nuestras no avanzan? Es que algo tiene que haber. Yo sé que hay deficiencia como país. No le vamos a tirar toda la carga a nuestros atletas porque somos deficientes. En el fútbol, que es el deporte rey, hay 100.000 deficiencias. Ahora sí me voy a poner la gente en contra. Pero mientras la gente grande siga pensando que nuestro problema es mental porque nos achicamos,
vamos a seguir teniendo ese problema. El problema es físico, de estructura, y ese trabajo físico de estructura es lo que te hace también creer que vos podés más. Ese es el tema. Siempre nosotros somos, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a 50 años atrás que hay un gran líder que te exige porque te dio todo. Y vos tenés que rendirle. Y nada más. No sostiene, no es eso exclusividad ya no nuestra. sirve, Nishikori, no funciona. Nishikori cuando comenzó era un tenista que te hacía un primer set brillante y después se caía solo. Tiraba mal una pelota ahí cerca de la red que yo voy a pasar sin haber jugado nunca al tenis, ¿verdad? Y él se equivocaba y ahí comenzaba a derrumbarse. A partir de ahí comenzó a trabajar en lo Porque mental, es físico. ¿verdad? Y gana, no es físico, gana. Nunca ACP terminó cansada en el suelo. Nico, porque el ecuatoriano tiene una mentalidad más ganadora que nosotros. no sé, no le conozco yo, pero Pero a vos te parece que el ecuatoriano nos gana mentalmente, así en esa medida pero mental está que hace. mejorando, ¿verdad? Segundo en campeonato mundial. ¿En qué? Tercero en otra modalidad. ¿Quién? Primero en No, tal parte. ecuatoriano Y después se va ciclismo nomás. en el gran escenario y gana. El ecuatoriano, el colombiano en el ciclismo, Y sí, porque y gana, eso porque es lo que vos te te digo. vas y te paseas por Ecuador y por Colombia, y ellos todos están andando en bicicleta, así como vos acá te vas y tenés canchita de fútbol, y tienen montaña, y tienen esto, y tienen una cultura, y hay un apoyo sobre eso. Ellos nacen, estudian y van a la universidad como ciclistas. Y mira dónde están ahí en la Olimpiada. Y no es por mentalidad, es por preparación. Claro que la mentalidad también tiene que ver, nosotros necesitamos ese trabajo, pero eso también es parte de la preparación. Pero no puede ser que cada vez que perdamos es porque somos luego perdedores en nuestra mentalidad. A Olimpia no le daba para ir a jugar con el Inter mano a mano y atacarle y jugar con dos defensores atrás. Y Olimpia ganó por mentalidad. Edenilson no terminó la presión, ahora se va del Inter, imagínate. Hace que esa situación se le haya cerrado su ciclo en el Inter. En los penales terminó ganando. ¿Y qué sacamos? La chapa, el estirpe copero, Olimpia Sagrando ganó. No, es mentalidad. Solamente. Ahí sí. Otro Pero ejemplo, para Nico. mí es un factor determinante. Totalmente. Otro ejemplo de los deportistas amateurs. Víctor Pecci, con todo lo que llegó a hacer, él se movió solo. Sí. Y aún con todo lo que consiguió, que nosotros hasta ahora valoramos, decimos, mira tal cosa, nunca ganó un Grand Slam. Llegó como máximo a una final de Roland Garros. Insisto, no le estoy sacando mérito. Claro. Lo que consiguió es fantástico, pero no le alcanzó. O sea, no le alcanzó para decir, como en algunos casos, los argentinos, los brasileños tienen a tenistas que ganaron los grandes eventos del tenis mundial. Sí. Pasaron los años y nunca más apareció un Víctor Pecci que quiera seguir ese ejemplo. Bueno, quisieron seguir, pero no pudieron. Fede, Entonces en quiere Argentina decir que siempre algo falta. hay una ciudad que donde es Navaldián y eso, que es todo tenis. Tandil. En el interior, ¿verdad? Todo Sí. es tenis, hay 20.000 No, canchas de tenis. Tandil Acá lo único que tenemos, El potro. lo único que tenemos como diferenciación de una ciudad que realmente es el fútbol de salón. O sea, la gente allá de Misiones, de Ciudad Paraná, del de Ciudad del Este, esos son salonistas y su vida, y nosotros somos campeones del mundo en fútbol de salón. ¿Verdad? Ya que Después, ese deporte sea decimos una olímpico, ciudad de capaz vóley. ganemos algo. Una ciudad de vóley. El básquetbol capaz lo de Encarnación, ¿verdad? Pero tampoco la liga Encarnacena tiene el potencial como para que ellos tengan Pero no un gran hay un nivel. desarrollo. O Pilar. O Pilar, digo, ¿qué dije Encarnación? Claro, Encarnación también, ahí Sí, va también, Encarnación, sí, y sí. Pilar. Pilar y Encarnación son fuertes en básquet, pero es como que hasta ahí llegaron. Javier O sea, llegaron hasta un Martínez, punto. Javier Martínez es un hombre histórico en Argentina. Él está en la historia de los extranjeros en Argentina. Es nuestro hombre histórico en básquetbol, ¿verdad? Con el tiempo más todavía va a retumbar. Él no sé si jugó en Buenos Aires, él se fue a la ciudad donde es Ginóbili, de ese equipo, era Libertad de Sunchal, ¿cómo era? Libertad de Sunchal. Bueno, no me quiero equivocar, pero la gran competencia estaba en una ciudad que no era Buenos Aires. Ese tipo de estructura tienen ellos en distintas ciudades que van caracterizándose por deportes, ¿verdad? Que lo que decimos de los chicos de la zona de Rosario, ellos quieren ir a Newell. Y tienen en Newell y en Rosario, tienen la escuela que lo prepara para ir a Europa, o sea, no necesitan pasar por Boca o por River. Acá un chico de Misiones, un chico de Encarnación, de donde sea, tiene que pasar por Cerro Olimpia, Libertad, Guaraní. Tiene que pasar, son esporádicos los casos de chicos que se fueron a Europa.
Directamente. De hecho, hasta el mismo Nelson Aedo, nosotros San Joaquín, todo, pero él vino a Temetaré primero. Y dejó su casa y vino sin su primito, sin la despensa de la esquina, sin sus amigos, sin su compañero de colegio. Él vino a vivir solo bajo la gradería y a tener nuevos amigos y los padres que le acompañaban semanalmente de vez en cuando. Pues vos salís de tu vida social desde chico para buscar un futuro. Entonces son muy pocos los casos de los jugadores que terminan teniendo ese... O sea, nuestra fábrica es muy chica, Nico. No, yo sé, perfectamente. No, yo me fui a Pilar con mi hijo que cuando practicaba básquetbol y vi la gran diferencia que existe entre los piojitos, no es despectivo esto, niños y niñas, que uno dice cuando entra, pero ¿cómo le va a dejar que entre a ese niño, a esa niña? Demasiado chico, pero te pegan un baile, pero como dice Fede, no alcanza porque falta lo otro, la infraestructura, el apoyo. Pero son chiquititos, te dan rabia, ¿verdad? A niños más grandes, casi 1 metro más alto, y estos piojitos, ¿verdad? Niño, niña, te pegan un baile. Yo vi 2 días seguidos, casi 14 partidos, porque juegan seguidos, sus 10, sus 11, sí. 12, 13, 14. Y vos decís, no puede entrar esta criatura. ¿Quién es la mamá o el papá? Te da ganas de mandar a la China todo, qué irresponsable. Pero después juegan y te pegan un baile, hermano. Yo sé, Jota, sé perfectamente. 14, 15 años donde se corta esa formación, donde vos ya necesitas más cosas que el talento y el acompañamiento de un profesor. Ginóbili era de Bahía Blanca, dice. De Bahía Blanca, 893, bueno, aquí nos está soplando. Estamos lejos para el apoyo y para trabajar el proceso, pero estamos en primera línea para las críticas, encima críticas que ni son constructivas. Caso Fátima Amarilla, dice. ¿Qué hizo Fátima Amarilla? El día de piquivóley, sea deporte olímpico, va a ser otro ejemplo. Hoy en día, por todos los lados tenemos crack en piquivóley, pero cuando sea olímpico vamos a quedarnos atrás, dice. El fútbol mismo es ejemplo. Y el futsal también. Nosotros le goleamos a Argentina, a Colombia le goleamos. Sí. Y hoy nos ganan. ¿Verdad? El fútbol mismo es... Perdón, Nico. Fútbol playa es otro deporte en el que Paraguay hizo buenas actuaciones a nivel mundial, pero no es olímpico. Nos gana hoy Argentina, por ejemplo. Más de 100 años tenemos de ser un país futbolero, guau. Los Yankees hace 15 o 20 años nomás empezaron de verdad y ya nos pasaron en calidad de liga, dice. Pero no estoy de acuerdo con Jota de que no es mental. Creo que también es mental. También. Pero creo que la estructura también afecta a lo mental. Mientras los otros atletas se concentran 100% en la preparación, acá se tienen que mover buscando sponsor y eso, dice. Es lo que dije, ahí quiero acotar, Nico, porque es lo que dije en un momento. La parte de preparación también te eleva tu ilusión mental. Sí. Por eso es totalmente de acuerdo con lo que él dijo, era lo que quería expresar. Claro que también es mental, pero hay un cierto momento donde preguntarle, a mí por ejemplo se me queda una época, que era la época que Olimpia ganaba, voy a ir a hacer Olimpia, que no se molesten, pero pongo como ejemplo, y era lo que pasaba. La época que Olimpia era campeón de América, la época de los 90 y piquito. Y esa época Cerro jugaba con sus inferiores, era la camada Matador, Bobby, cada clásico que nosotros nos llevamos. Nosotros nos íbamos con nuestra ropita ahí. Olimpia tenía otra pilcha, otra ropa, otra preparación, estaba en otro nivel. Y eso al final se demostraba en esos partidos internacionales. Esa estructura a nosotros... Seguramente cuando Hoskin y compañía llegan a las Olimpiadas y ven la estructura que llevan los argentinos, los brasileros, los rusos, los españoles, y no es que vos te achicás porque no decís, pero es como cuando está lindo el día y cuando el día está gris, o sea, vos trabajás, tu mente reacciona de acuerdo a las incentivaciones también, o sea, vos mentalmente vos sabés que vos no estás al nivel de ellos, no es que vos no querés ganar, te potenciás hasta donde pero tenés un techo. Chipi contaba el ejemplo de los panamericanos a los que él iba en el mundo del ajedrez, 15 años atrás, y él decía, las otras delegaciones iban con un entrenador y un psicólogo. Y los de Paraguay apenas juntaban para su pasaje y entre nosotros nos arreglamos. Y eso Chipi, fue 15 años atrás. Chipi hoy iba a ser una mamá. Sí, exactamente. Chipi hoy iba a ser olímpico si él tenía la estructura. Él era de los ranqueados de los mejores de América cuando tenía 12, 13 años. Claro. O sea, y él podía haber sido olímpico si tenía la estructura y hacía carrera. Javier Martínez en regatas de Corrientes jugó, dice. Ahí es ídolo máximo en la ciudad basquetbolística de Argentina.
es Bahía Blanca, así como Tandil es del tenis, dice Ulises. Gracias, Ulises, es un capo. En Estados Unidos desde el colegio ya trabajan con los atletas. Mi hermana visitó un colegio en Kansas, en medio del campo tenían una pileta olímpica climatizada. El agua era tibia en pleno invierno, donde caía nieve, dice igualmente nuestro amigo 117. El 893, Regatas de Corrientes, era el equipo de Javier Martínez, Ginóbili de Bahía Blanca. Paraguay es potencia sudamericana hasta los 14 años, cuando es fundamento y necesitas trabajo físico, dice también el 593. Nicopio no puede estar antes con Javier Panza también, dice, así le critica y exige a nuestros políticos también, dice. Igual lo suelo hacer en mi horario, pero no es una mala idea, aunque a Javier le gusta estar solo. Pero, en el programa digo. Pero vamos a meterle en este problema también a un directo invitado que tenemos, uno de los más grandes jugadores que particularmente yo vi. Sí. Podemos discutir eso después. Pero es uno de los factores determinantes para que Olimpia haya ganado la Copa América de 1979. Luis Ernesto Torres, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Luisito? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por los elogios que me estás dando, ¿eh? No, merecido. Luis Nicolás Ledesma te saluda. Aquí estamos con JJ sí. Gómez, con Federico Villalba. Yo pues soy el más veterano aquí del grupo y yo estuve en la Bombonera, en plateas ahí, donde recibimos de todo, manzana podrida, moneda, papel quemado, terrible, pero aguantamos hasta el final con ustedes en una noche maravillosa e inolvidable, Luis. Sí, antes que nada, mi saludo, Ledesma, y un saludo especial también para ese gran equipo que tenés ahí en la radio, ¿eh? Sí, así como dijiste, pasamos zozobra en ese encuentro que fue la final, que hemos conseguido por primera vez aquí la Copa Libertadores en la Bombonera. Así que una satisfacción el día de hoy, 42 años hace que conseguimos esa primera Copa. Estamos hablando, Luis, del tema mental, de la mentalización de nuestros atletas en general, ahora que se están jugando los Juegos Olímpicos, se están disputando, tenemos también nuestros futbolistas, deportistas en el exterior, y generalmente uno dice, le falta más mentalización, le falta más fuerza mental, que es algo en el cual ustedes trabajaron mucho en ese 1979, porque calidad nosotros ya sabíamos que tenían ustedes, todos los que jugaron, pero se trabajó mucho en eso también, Luis, ¿verdad? Y está en lo cierto, Ledesma. Mira, sinceramente, así como dijiste anteriormente, que soy el más antiguo ahí, ¿verdad? Y correctamente, así mismo, nosotros nos mentalizamos, nos preparamos mentalmente para ese año, ¿verdad? Gracias al trabajo de Luis Alberto Cudilla y su equipo, ¿verdad? Trabajamos en todo, tanto en lo físico, lo táctico, y así como dijiste, mentalmente. Eso es lo que sirve, porque el cerebro es lo que mueve todo. En ese partido en la Bombonera, ¿qué sintieron ustedes cuando se lesiona de vuelta a Flaminio Sosa? No es porque otro no le podía reemplazar, Luis, sino porque Flaminio Sosa era ese temperamento, era mayor que ustedes, incluso, no sé si decir el Papaguazú, tanto así, ¿verdad? Pero era un referente demasiado importante, y que se lesione un jugador así, faltando minutos para comenzar el partido, te puede tocar justamente en lo anímico. ¿Cómo sintieron ustedes, Luis? No, pero así como te dije, nosotros estamos preparados para cualquier cosa. Sinceramente sentimos muchísimo la lesión de Flaminio Sosa, porque así como dijiste, es un jugador, un referente muy importante en ese año, pero teníamos jugadores de alto nivel, como es Toto Jiménez. Toto Jiménez fue el que reemplazó, no sé si te acordás que acá él jugó también primer partido, y fue uno de los mejores, sacaba pelota de aquí para allá, y para mí que estuvo bien en ese aspecto, creo que cumplió con su deber. En uno de los primeros ataques se va la pelota por el travesaño, ¿verdad? Y uno tenía un temor ahí
nosotros que estábamos en las graderías, y quiero contarle a la gente, Luis, con tu permiso, en esa época, JF, no se vendía 10 entradas. Vos no te podías ir a la Argentina a comprar quiero 10 entradas. Se vendía de a 3 como máximo. Entonces nosotros nos fuimos entre 12 aproximadamente, pero tuvimos que entrar en lugares diferentes, de a 3, ¿verdad? Y nos tocó diferente, y nos quedamos en un lugar entre 3 y no podíamos hablar, porque éramos amenazados desde que entramos a la cancha hasta el final. Entonces, ¿cómo hacíamos, Luis? Nosotros cuando festejábamos algo, como la tajada de Almeida, por ejemplo, ya en el segundo tiempo, nosotros nos agarrábamos de la mano y nos apretábamos sin decir una sola palabra. Ese era nuestro festejo, ¿verdad? Y ustedes que soportaron ahí adentro esa presión, me imagino lo que habrá sido, Luis, en aquel partido. Y no, realmente, así como está diciendo, pasamos zozobra, humillación, la gente nos gritaba por la calle y tal. Nosotros, por ejemplo, no pudimos comer ahí en el hotel. Cubilla tomó la decisión de salir por grupo, ir a almorzar en un restaurante. Todo eso nosotros cuidamos, o sea, el cuerpo técnico, todo eso cuidamos. Y cuando nos fuimos para el partido en ese día, el ómnibus, no sé yo si a propósito o no, nos dejó a 3 cuadras antes de llegar al estadio. Teníamos que caminar 3 cuadras para llegar hasta el estadio. En medio de toda la gente. Público. Sí, en el medio de toda la gente, apretado ahí, nos tiraban de todo. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿verdad? Pero por suerte supimos sobrellevar todos esos problemas y demostramos dentro de la cancha que podíamos hacer algo y ganar por primera vez para el Paraguay la Copa Libertadores de América. Antes del partido, antes de entrar a la cancha, en la famosa arenga, en las famosas indicaciones técnicas entre ustedes, ¿se tocó el tema de que si se perdía había un partido más, o en ningún momento hablaron ustedes del tercer partido, Luis? No, en ninguna manera. Cubilla nos inculcó que hoy teníamos que salir, teníamos que salir campeón de América. Nosotros no podíamos pasar a un tercer partido para poder conseguir esa anhelada copa que tanto necesitaba el Paraguay. Y bueno, y se dio, gracias a Dios, se dio todo. Y bueno, ahí nos consagramos en la propia Bombonera, que es lo más difícil. Ganarle en la Bombonera a Boca era difícil. Para más tenía que jugar, se jugaba el tricampeonato para él. ¿Cómo está, don Luis? JJ Gómez le saluda, mi respeto, mi admiración por lo que consiguieron para el fútbol paraguayo. Yo le quiero preguntar un poquitito de ese momento. Hoy sabemos todo, quién juega con línea de 4, línea de 3, dónde hay que lastimarse, va al lateral. ¿Cómo trabajaban esos partidos internacionales? O sea, ¿qué datos tenían o básicamente potenciaban lo que ustedes tenían? Osvaldo Aquino hay veces jugaba cuando había que volantear un poco más para tapar algún volante, es lo que me contaron de la historia, porque yo no vi. Pero ese partido con Boca, ¿cómo lo trabajaron en lo táctico, en el vestuario, en la previa, de acuerdo a lo que tenía Boca? No. Hola, un placer saludarte, Jota. Nosotros no practicamos, más teníamos práctica que teórico. En la práctica nosotros trabajamos, no sé cuántas horas trabajamos los tácticos, yo te digo, ese año luego. Sí. Nos preparamos ese año para poder conseguir lo que hemos conseguido. Y nosotros, o sea, Luis Cubilla tenía una táctica definida, que era un 4-4-2. Sí. Y él no se movía de eso. Y resultó, y hasta hoy se utiliza el 4-4-2. Sí. Que para mí es lo mejor para un equipo, ese sistema táctico. ¿Y hubo dentro del encuentro algún mano a mano, alguien que tenía que hacer un trabajo especial sobre algún jugador de Boca en el partido allá en la Bombonera principalmente? No, de ninguna manera. No. Eso es lo que nos decía el profe.
que ellos se preocupen de nosotros no tenemos por qué preocuparnos del rival, ¿verdad? Pero hacemos nuestro trabajo y punto. Así que no, nada que ver, no, nosotros desde un comienzo, ¿verdad? No sé si se acuerdan del famoso pressing que hacíamos nosotros, y en ese pressing del comienzo de 0 horas hasta 15 minutos teníamos que hacer por lo menos 2-3 goles, para después bajar y defendernos, ¿verdad? Marcando zona. Pero el pressing fue fundamental para nosotros, y la triangulación que teníamos con Solalinde y Barito y Sassi, en donde salían todas las jugadas. Y cuando fue la expulsión del profesor Quise, ¿cómo se acomodaron? ¿Eso les favoreció el jugar con más espacio, los dos con uno menos, o complicó más la situación? Y no, parecía que se iba a complicar. Parecía porque sabiendo la capacidad de Carlos Quise, ¿verdad? Un gran jugador, ¿verdad? Que hizo mucho ese 79 para nosotros, ¿verdad? Así como todo el grupo, ¿verdad? Y no complicó para nada. Creo que aguantamos bien porque se nos venía encima Boca, venía con todo, ¿verdad? Y ante esa cantidad enorme de gente que había, ellos tenían que por lo menos ganar, ¿verdad? Pero no fue así. Luis, lo último, ¿va a haber festejo hoy? Sí, va a haber en el quincho del Olimpia se va a hacer nos invitó el señor Osvaldo Domínguez, así íntimamente, bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Íntimamente, porque Osvaldo, viste, tiene su horario y demás cosas, sí. y así que él invitó a todos los jugadores para estar presentes. Entre nos nomás, Luis, menos mal que no dependen de Carlos Quise, de Solalinde o de Roberto Paredes para hacer algún festejo, ¿verdad? Y sí, está Hugo Talavera también. Ah, Hugo también. Sí. ¿Y así mismo. ¿Y ¿Cómo conocen, eh? ¿Quién es el uno, Luisito? ¿Cómo? ¿Quién es el número uno? Y los cuatro son número uno. Luisito, un abrazo grande, felicitaciones, de esto no nos vamos a olvidar nunca, así que gracias por atendernos y el respeto de siempre, ¿sí? No, al contrario, un placer saludarle a todos ustedes, un gran equipo de la radio, y así que nos veremos en cualquier momento, ¿eh? Muy amable, Luis Ernesto Torres, un jugadorazo de Olimpia, uno de los artífices de aquella campaña de 1979. Se manifiestan los muchachos, es un audio que podemos pasar, Cristian, de un oyente, a ver. Un amigo que es arte marcialista, clasificaron 6 para un torneo en Argentina, solo consiguieron dinero para solventar los gastos de 2, se fueron y no consiguieron un título ni nada. Tal vez si se hubieran ido los 6, igual no hubieran conseguido nada. Pero lo que sí que Paraguay perdió 4 representantes por solo hecho de no tener apoyo y no tener dinero. Mientras sigamos así, sin apoyo y sin acompañamiento del gobierno y de la gente, jamás podemos obligar a nuestros representantes a que tengan buen resultados. Buen rendimiento sí tendrán, pero buen resultado no hasta que le acompañemos. Gracias. Espectacular. Es Nico, lo que estamos diciendo. Yo tuve la experiencia en el 99 cuando fui al Atlético Bucaramanga y vivía en un edificio frente a la ciudad deportiva. Entonces yo salía al balcón y veía una ciudad deportiva. Había un estadio, Nico, para 5.000 personas que tenía una pista de bicicleta. Al lado había un polideportivo, piletas de todas las medidas, cancha de fútbol, cancha de vóley, cancha de todos los deportes, una ciudad deportiva, lo que nosotros hoy vemos que es el Comité Olímpico, pero lleno de canchas con otras disciplinas. O sea, nuestro Comité Olímpico está teniendo canchas, pero al final es más administrativo que un lugar donde pueden ir todas las disciplinas a entrenar, ¿verdad? Todavía se sigue utilizando el Consejo, por ejemplo, Nacional de Deporte, ¿verdad? Ni siquiera, y estamos hablando Bucaramanga, que en ese momento era la 5ª ciudad de Colombia. Imagínate lo que habrá sido en Bogotá, lo que es en Medellín, lo que Cali. es en Cali, en esas otras ciudades. Sí. Eso lleva a Chile, En Medellín es así, el Atanasio Girardot también tiene a sus alrededores un complejo deportivo en el que se practican varias disciplinas. Acá como dice la Secretaría Nacional de Deporte y nada más, que encima ahora está cerrada. Es gubernamental. Es gubernamental de Brasil. No, aquí el que escribió justamente que quiere que trabaje con Panza, acá se roba todo. Es una vergüenza nuestros políticos
hacen Polideportivo Guaú, queda el cascarón y no sirve para nada, solamente para criar víboras, sapos, ranas, ¿verdad? Y para que entre algún animal a comer algún pasto por ahí. Somos una vergüenza, se come todo el dinero, no se saca provecho absolutamente de nada. Aquí un amigo nos está enviando la foto del Polideportivo Municipal Roberto Cabañas, escenario principal de las mayores hazañas del básquetbol pilarense, dice. Hace más de 2 años se encuentra así, dice. Está todo caído. Una lástima, una vergüenza es. Se comen todos, son multimillonarios los políticos que entran, no saben decir buen día en castellano y son multimillonarios. Es la mejor carrera para ser millonario en menos de un año. Y de la noche a la mañana es la carrera política. Sí, pero no importa saber escribir, leer y hablar mucho menos. Es una vergüenza nuestro país. No vamos a cambiar nada si solamente apuntamos a esos errores que existen, porque van a seguir existiendo. Si vos mirás el plagueo de hoy y de hace 15, 20, 30 años, es el mismo. Pero arreglan todo si quieren hacer otra vez la lista. No hay que hacer polideportivo. No hay que hacer polideportivo. No hay que hacer estadio. Lo que hay que hacer es estructuras. Sí. La cancha de Carapeguá que dijimos, ¿cómo no se hizo una pista olímpica y debajo de la gradería lugares para que vivan chicos y gente que se pueda formar, donde hay un gimnasio, donde hay un consultorio psicológico, donde hay un consultorio odontológico, donde está el fisiólogo? No es hacer el estadio. Dentro de poco van a hacer el matadero ahí. No es hacer el estadio. Este club que yo te digo, para nosotros, hay veces no podíamos entrenar porque no teníamos el permiso. Y había una pista olímpica donde estaba entrenando gente, y el estadio en algo de Bucaramanga no, era del club. El club es una sede social en una casa. Ese es el estadio gubernamental que le presta al Atlético Bucaramanga para que juegue el Bucaramanga, ¿verdad? Ellos, los gobiernos, las ciudades están instaladas con una estructura deportiva. Por eso es que te terminan sacando, a lo mejor no en básquetbol, no en vóley, pero ellos ganan el Tour de Francia. O sea, hay ciertos deportes, no todos los países son como Inglaterra, como Rusia y España, que ganan en todas las disciplinas, ¿verdad? Hay algunos que son... ¿Dónde va Derlis Ayala a entrenar? Los kenianos creo que son los mejores en fondo. Sí. Hay algunos que son especialistas. Islandia en handball. Hizo su etapa previa, en Paipa. Islandia en handball, ¿verdad? Bueno, Jota, tenemos que ir a la pausa, Jota. Cállate en polla, Jota, por favor, te pido, Jota. Mira, Islandia que hizo esa gran Champions. ¿Vos te acordás que Islandia hizo una gran Euro? No, el Mundial también. Sí, Islandia. Es hermoso, hay material para leer sobre eso. El entrenador de esa selección, primero fue entrenador de handball. Después vos mirás los partidos de Islandia y tiene la misma táctica del handball. Se paraba exactamente igual, como si fuese que había una bomba redonda, como hay en el handball, ¿verdad? Eran 5 y 6 por delante de ellos. No, una locura. O sea, que hasta la táctica del handball, ¿te acuerdas que te salían todo de contra, pero vos no le podías entrar? No, o sea, son especialistas en una disciplina, después la llevaron al fútbol. El problema es que este plagueo de Jota, o de Nico, o de cualquiera de nosotros, ya se escuchó 5 años atrás, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y les aseguro que en París 2024 nos vamos a plaguear otra vez por la estructura, el deporte, por el poco pollo, y así vamos a seguir. Así luego, porque entonces, entran los políticos que sirven para votos, para comandar cualquier entidad. Ahí está mi crítica, Nico. Pechi, por ejemplo, que teníamos que esperar. Vamos a la pausa. Mete la pausa, Cristian, por favor, porque Jota no se va a callar. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Para untar y disfrutar. Tus recetas va a gustar. Con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Los amigos duplican nuestras alegrías, por eso de lunes 26 al miércoles 28 de julio encontrarás la más amplia variedad en combos para lucirte con tus amigos, al contado o en las cuotas que más te convengan. Tendrás variedad en productos como smartwatch, speaker, auriculares, celulares, choperas y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién el mes de septiembre. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tu compra, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 12:26, nos metimos en el mundo olímpico sin permiso de Chipi ni de Pedrito, pero bueno, vamos a reencauzar todo, vamos a encarrilar este programa hablando del triunfo de Olimpia, J, ayer. ¿Con qué nivel? Nivel sacrificio. ¿Sí? Sí. Mirá vos. La cancha era para eso. La cancha era para... igual impuso su estilo de juego Olimpia, pero no jugó como jugarían los dos equipos en otro escenario, ¿verdad? El viento también jugó. Normalmente pasa eso en Itagua, pero no siempre. Y ayer también jugó un papel importante el viento a favor, más la cancha que no estaba en un gran nivel. Y los dos jugaron un partido de mucho recorrido, de mucha agresividad, de mucho sacrificio. Pero Olimpia, hay un detalle con esto Olimpia, que es un cambio, que es un proceso largo que va a hacer que semanas le critiquemos y le plagueemos, que es el peor del mundo, y otras semanas se valoren. El cambio es, primero, el promedio de edad, que te da frescura en el recorrido, y que hoy Olimpia tiene agresividad y dinámica defensiva que antes no tenía. Olimpia era un equipo atacando y era otro equipo lentísimo defendiendo. Por eso le costaba a nivel internacional. Sí. Bueno, hoy corren todos. Hoy hay un nivel de agresividad y de recorrido defensivo que Olimpia no tenía. Los 4 de ayer, por ejemplo, están en ese rubro los defensores nomás. Sí. O sea que no solamente se defiende con los 4 zagueros, sí, pero... Y Antolín entra bien en ese ritmo porque claro, tiene la frescura de Saúl, tiene la frescura de la mitad de la cancha, ya sea que juegue Orsusa, que también tiene recorrido por más que tiene 31, o de Ojeda, que está corriendo una enormidad. Ya no tiene Pozos Ojeda, que estaba trotando en el partido cuando recién lo vimos en primera. Ojeda hoy es más tractor que técnico. Sí. ¿Verdad? Y eso va a llegar un momento en que él va a nivelar eso. Ese déficit, Arzamendia era así. Arzamendia cuando apareció en primera era un zurdo talentoso, número 10 que le pusieron de lateral y empezó a tirar buenos centros. Problema defensivo. Terminamos ahora hoy diciendo que Arzamendia lo único que hace es defiende y es malísimo a la hora de atacar, ¿verdad? Pero esa ya es la sensación que te da nomás, pero él ya agarró ese equilibrio de ser un jugador que te da agresividad defensiva y que pasa al ataque. Bueno, y Ojeda está en ese crecimiento también, está en un paso importante que Huguito Martínez también mostró en los últimos tiempos, ¿verdad? Que al principio eran todo talento y te ilusiona, pero después te va cansando cuando no te dan algo más. Y a mí me impresiona hoy la fuerza de Ojeda, cuando esa zancada que tiene. Derli González está llegando a un buen punto, físico y futbolístico. Lo de Ale Silva fue excluyente ayer. Qué gran partido. Y Pita, que está también siendo Pero Pita es valorable. Un tractor ahí arriba. Corre, mete, está y ahora está haciendo goles. Sus goles no son fáciles, ¿verdad? No es de esos goleadores que la definición, sino él todo es en base a sacrificio. Y le da un mix importante y ayer se movió bien con Roque. O sea, nunca él estuvo un lado y Roque otro. Sí. Estaban siempre juntitos, ¿verdad? Que es lo que vos necesitas para potenciar la Roque o para aprovechar lo que te da Roque. Y la vuelta no se notó que faltaba Roque volver. Roque volvía 5 segundos más tarde, pero Pita hacía el recorrido para cerrar con Derli y con Ale. Un partido muy corrido fue ayer. La cancha luego te proponía eso. Sí. ¿Verdad? Parece que ahí donde mejor se siente Ale, uruguayo, que era jugador de Potrero, era en esos partidos así muy donde la pelota no es que parás y tocas, sino que necesita 1, 2, 3 toques. Lo que hace para el gol de Pita es eso justamente, jugador de Potrero. El estirar de taco, de llevar la pelota y dejar a dos. Sobre la presión, porque se le fueron si él paraba esa pelota le chocaban. Y él en un toque se salió de dos.
¿Y el 12? Y al 12 le falta un poquitito más de... Le falta primero el tapón, el agresivo, que era Topo. Porque Aguilar hizo un buen trabajo y Ríos también, ¿verdad? Pero llegaba un momento que necesitaba... Cuando empezó a soltar gente, o sea, cuando él salió a buscar el partido y lo metió a Doldán por izquierda, lo tiró a José Ariel Núñez por derecha, y entró el Ortigosa para meter más piques, más diagonales, porque Pablo estaba pivoteando bien, pero él ya necesitaba ser más directo, dijo, ¿verdad? En la conferencia misma dijo eso. Sí. Bueno, y ahí empezó a liberar los costados José Ariel, que hacía ya un trabajo ofensivo, volvía, pero no vuelve para marcar, vuelve para cumplir. Y Doldán también, que entró para atacar y vuelve para cumplir. Entonces a los dos del medio ya le quedaba grande el medio. Schwarman entró al medio. Schwarman entró al medio, con Aguilar. Sí. Y lejos de lo que buscó, que era una buena idea Saravia, de ser más ofensivo y meterle más gente para lastimarle atrás, perdió el control del partido. Ahí Olimpia empezó a tener más control del partido. Y a lo mejor eso lo iba a solucionar con un tapón, con otro cambio. En cambio él hizo otro cambio, lo metió a Doldán por dentro porque estaba sufriendo por fuera. ¿Y a quién le metió por izquierda? Entró alguien a trabajar por izquierda. Hizo un cambio ahí y Doldán pasó a jugar de doble 9 con Ortigosa. Entonces el problema de 12 terminó siendo su plantel corto, ¿verdad? Porque Alexis Rojas, claro, metió a la derecha Alexis Rojas para controlar un poquitito el trabajo de Tito Torres, que se le estaba soltando mucho porque había espacio, porque ya José Ariel no estaba volviendo, entonces se soltaba más Tito que el Tucu. Entonces sí, le tiró a Ariel, que estaba trabajando primero por derecha cuando Doldán estaba por izquierda. Ahí entró Alexis para preocupar a Tito y también atajar un poquitito ese sector, y lo tiró a José Ariel de aquel lado para que ataque como volante por izquierda, y entró Doldán a jugar de doble 9 con Ortigosa. Es que en estos equipos, cuando vos armás algo, le pasa a Guaireña también, y tus jugadores andan bien, se te van. Y se te van jugadores clave importantes que te solucionaban problemas en momentos importantes, ¿verdad? Como este partido contra Olimpia. Pero a mí me gustó el partido que hicieron los dos para lo que significó la cancha y el viento que había. No era un partido fácil. Yo voy a traer otra vez a colación un tema para los que critican en modo de sorna, ¿verdad? Porque lo dice Jota, yo lo vi así también, lo dijo Ariel, que estaba en cancha, y lo dijo Orteman igualmente. ¿Por qué le criticamos a Mastrangelo cuando habló del viento y sin embargo todos ahora decimos la misma cosa? Pero ahí nomás, que quede. Tenemos que ir a otra pausa, ¿verdad? ¿Qué dijo Mastrangelo? ¿O qué tenemos? ¿Seguimos? En un ratito estamos con Álvaro Aponte, está en Cerro Porteño. En el Sudamericano Sub-20 del 2007. Bueno, pero porque el viento estaba así, Saravia no le puso a Pablo Velázquez de doble 6. Claro. Justamente, Mastrangelo le puso a Pablo Velázquez de 6. No, pero él la elección... Y al Chelo Estigarribia de lateral izquierdo. No, pero él criticó que el capitán de la selección paraguaya ganó el sorteo y no eligió jugar el primer tiempo a favor del viento. Eso es lo que criticó. Y yo le di la razón, yo estuve en el estadio, ¿verdad? Pero él le dijo antes que haga eso. Y seguramente, no sé, pero hay que saber. Pero es ABC, eso en la canchita, sea a favor del viento. Claro que sí, selecciones menores. No, déjate macana. Bueno, aquí el 117 dice: en mi época de colegio, el Ministerio de Educación pusieron 2 arcos Baikue que teníamos que ponerle piedra para que no se caiga, ni red tenía. Ahora los políticos de esta época, sus hijos están todos metidos en instituciones públicas. Uno era mi compañero, ahora está en Itaipú, dice, y así nos va. Es cierto, como decía Víctor Benítez. No, pero cambió mucho luego. No quiero entrar en aquello de antes éramos felices y no lo sabíamos fuera, pero voy a poner otra vez un ejemplo, ¿verdad? En el Colegio Nacional de la Capital nosotros practicábamos todos los deportes, ¿verdad? Hacíamos en los exámenes, hacíamos lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, martillo nunca me animé a tirar. Carrera, 100 metros, ¿verdad? 1500 metros, con valla. Hacíamos toda esa disciplina deportiva en el Colegio Nacional de la Capital.
Y se jugaba fútbol de salón, se jugaba básquetbol. Pero no es nivel de la época, especialista. un año más avanzado que yo era Lobito Martínez era, sí, ¿verdad? El los hermanos de Lescano, ¿verdad? Los hermanos Lescano ganaban todos los torneos, ganábamos nosotros con los Nacional de la Capital. Yo era público, ¿verdad? No podía entrar. Yo creo que jugaba relativamente bien fútbol de salón, pero lejos de estos monstruos. Todo avanzó. Y ganábamos todo. Nosotros nos quedamos. Cambiamos avanzó. todo. No, ¿verdad? todo avanzó nomás y nosotros nos quedamos con la Lo misma. más importante, entre comillas, que hizo la ministra de Educación fue hacer mixto el Colegio Nacional de la Capital. Más rápido. ¿Qué ganó? ¿Qué avanzamos? ¿Qué? Una pelotudez grande. Pero bueno, así son nuestros políticos. Vamos a ir con Álvaro. ¿O quién está? Álvaro Aponte, en Cerro Porteño, ¿qué hay en la capital del sentimiento? Álvaro, ¿cómo estás? Hola Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. El departamento de prensa de Cerro Porteño nos convocó a una conferencia de prensa en donde el directivo del Ciclón de Barrio Obrero, Víctor Ibarrola, convocó la conferencia y fue el que dialogó con nosotros para exponer lo que es la Cerran, la corrida virtual más grande del país, la que la denominan desde el Cerro Porteño, en donde niños se pueden inscribir y el costo es de 80.000 guaraníes, los socios mayores de 18 años 100.000 guaraníes y no socios 120.000 guaraníes. La directiva de Cerro Porteño convoca a esta corrida virtual para el domingo que viene, domingo 8 de agosto, y se desarrollará de 8 a 12 del mediodía, en donde cada cerrista podrá retirar una remera para lo que es esta corrida y le entregarán la medalla para lo que será la corrida virtual. Todo lo recaudado será destinado para el fondo que tiene el Club Cerro Porteño para lo que es el deporte amateur, tanto el handball, el futsal y los demás deportes, Nico. Espectacular. Qué buena iniciativa, Álvaro, ¿no? Realmente sí, Nico. Cerro Porteño, que acostumbra a realizar esta clase de actividades. El año pasado, en plena pandemia, recordemos que hicieron un partido virtual en el que se habían vendido entradas tanto de los sectores Gradería Norte, Novena, Platea y Preferencia, obviamente partido virtual, y todo lo recaudado había sido destinado para gente que había sido perjudicada por el COVID-19, así que es una actividad solidaria que viene acostumbrando a Cerro Porteño. Y aprovechando este momento, ¿qué podés contarnos del fútbol de primera? En conferencia de prensa, Francisco Arce, luego del partido el día domingo en la Nueva Olla, había prácticamente definido el equipo del Ciclón de Barrio que va a jugar el día jueves a las 15 por Copa Paraguay, debut del Ciclón de Barrio. En la competencia, en el arco estaría José Mier, obviamente equipo totalmente juvenil el que va a presentar Francisco Chiquiarce para ese partido. Nico por derecha, Fabián Franco, en el centro de la defensa 2 zurdos, Ronaldo de Jesús López, que jugaría su primer partido oficial en primera división con Cerro Porteño, Rodrigo del Valle, el central zurdo también, y por izquierda, de lateral izquierdo, Daniel Rivas, que jugó varios partidos en primera división. En el mediocampo, Fernando Romero, Damián Bobadilla, hijo de Aldo, Wilder Viera, que jugó el domingo ante Libertad, y Junior Noguera, el futbolista que había gustado y mucho a Chipi y Jota, principalmente en el partido que jugó ante San Lorenzo en el Gunter Fogel el año pasado. Y en ataque, Fabián González, que es un juvenil centro delantero bastante alto con buenas condiciones, que va a debutar en primera división, y Julio Báez. ¿Qué sabes del Popi Muñoz, Álvaro? El Popi Muñoz justamente en la semana había posteado en su cuenta oficial de Instagram, Nico, que ya está completamente recuperado luego de aproximadamente 4 meses que le tomó de tiempo para recuperarse de la lesión de la rodilla. Ya trabaja de forma normal, fue incluido en la lista de Copa Libertadores de América, ya que Cerro Porteño tenía lugar para 5 y se trajeron nada más 4 refuerzos, entonces se le incluyó al Popi Muñoz y está recuperado, Nico. Espectacular. ¿Y qué más, Alvarito? Nada más, Nico, recordar que Cerro juega 2 días seguidos esta semana, el jueves a las 15 por Copa Paraguay y el viernes ante River Plate por el torneo clausura. Espectacular. Lo dejamos ahí, Álvaro. Último, Nico, una buena noticia en Cerro Porteño que ya la habíamos adelantado la semana pasada. El Pica Lucena va a estar 100% disponible para el partido del martes por Copa Libertadores de América ante Fluminense, partido revancha de octavos. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias, Álvaro, un abrazo, ¿sí? Abrazo grande. Álvaro Aponte, entonces, con estas novedades del club Cerro Porteño.
Hay partidos hoy de la Copa Paraguay, se inaugura hoy, Fede. Sí, señor, 2 partidos, equipos de primera división contra equipos de la primera B, es decir, equipos de la tercera categoría. Jugarán hoy entre sí en el Feliciano Cáceres. Recordemos que son 64 equipos los que compiten, partidos de eliminación directa y, como decía Álvaro, Cerro juega el jueves, Olimpia juega el miércoles, mañana en Juan León Mallorquín será el debut de Olimpia y hoy debuta Guaraní, el último, o mejor, el primer campeón. Sí, 2018 había ganado Guaraní. Recordemos que ya se disputaron 2 ediciones. Guaraní la ganó en el 2018 y Libertad en el 2019. Bueno. Hoy debuta, por ejemplo, Cristóbal Colón de Ñemby, que en el 2019 eliminó Olimpia. Aquel equipo conducido técnicamente por Jacinto Zorrilla, que en penales le había ganado a Olimpia en Capiata. Pero le eliminó o no le ese no fue que No, ese fue otro. El otro. Ese fue en el 2018. Olimpia pierde contra Trinidense en penales en cancha de General Díaz. Sí, y después clasificó. No, porque no se eliminó. Jugaba Vladimir Marín en aquel equipo de Trinidense. Y Olimpia terminó clasificando porque fue uno de los mejores perdedores de una fase, la segunda fase, y a partir de allí avanzó a la tercera. Al año siguiente se cambió el sistema para que sea mucho más fácil, avanzaron directamente 64 equipos a la etapa final del torneo. ¿Colón de Ñemby de qué categoría es, Fede? Primera B. Primera B. Hoy juegan Colón de Ñemby y por el otro lado juega el 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada, 2 equipos que compiten en la primera B contra equipos de primera división, Guaraní y Sol de América. Bueno, así mismo es. El calendario de la Copa Paraguay, así que vamos a estar atentos igualmente al desarrollo de estos compromisos que comienza. Muchísima gente en contra, pero hay que competir, hay que jugar, hay que competir. Así que no se cansen, por más de que tengamos dificultades, estamos haciendo todo lo posible, en general digo, los dirigentes, los futbolistas, los técnicos, para tener mayor competitividad dentro de la precariedad con que nos manejamos. Pero algún político alguna vez va a venir a darnos el camino real por el cual tenemos que conducirnos para ganar en el consenso internacional. Estamos lejos todavía, estamos lejísimos, pero hay que plaguearse más también. Vamos a la pausa, Cristian, y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre.
Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Los amigos duplican nuestras alegrías, por eso de lunes 26 al miércoles 28 de julio encontrarás la más amplia variedad en combos para lucirte con tus amigos, al contado o en las cuotas que más te convengan. Tendrás variedad en productos como smartwatch, speaker, auriculares, celulares, choperas y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién el mes de septiembre. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tu compra, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puchupe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Infecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Interferencia de guitarra.
mejor equipo. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Tokio FC. Aquí estamos en estos Juegos Olímpicos. Bueno, hoy sorprendidos todos, Pedrito, Nico, J, Fede, compañeros, por lo de Simone Biles, sin duda alguna. Una pena que se haya retirado de la prueba por equipos del All Around. Terminó ganando el Comité Olímpico Ruso frente a los Estados Unidos, pero allí hay muchas cosas que explicar y muchas cosas que decir. ¿Por qué se retiró Simone Biles? Es la pregunta. Por un problema de salud mental que hoy aqueja a Simone. Desde la presión de estar llamada a ser la gran estrella de estos Juegos de Tokio, ya lo fue de hecho en el Río, una de las tantas figuras que hemos tenido 2016, y de vuelta aquí en Tokio con una presión extra. Simone se ha convertido sin duda alguna en la mejor gimnasta de todos los tiempos, con tantos títulos mundiales, con tantos movimientos que llevan su nombre, porque en la gimnasia, cuando una gimnasta o un gimnasta emplea un movimiento que no está dentro del historial, lleva su nombre, pasa a convertirse en el movimiento Simone Biles. En este caso Simone tiene el Biles 1, el Biles 2, el Biles 3, el Biles 4. Hace poco aplicó un doble salto Yurchenko, que es uno de los más complicados en la gimnasia, y fue la primera mujer que lo hizo. Entonces, Simone es una atleta con todas las letras, en definitiva. Pero en estos últimos años se vio sumamente presionada por los medios de comunicación, por un sector importante, minoritario pero importante, que la critica permanentemente, que la odia, que cuestiona cualquier cosa que haga ella. Y esto sumado a su muy dura niñez, a su muy dura infancia, y al hecho de ser una persona con un pasado terrible, como tantas otras gimnastas abusadas por el famoso doctor Larry Nassar, y el famoso caso que ustedes les invito a que vean el documental en Netflix que se llama Atleta A, donde cuenta la historia de este perverso médico que durante años ha abusado de las gimnastas del equipo nacional norteamericano, además de las constantes exigencias de un mundo tan particular y peculiar, donde pareciera ser que si no sufrís no ganás. Inmersa en todo esto y sumada a toda esta presión mediática, a esta presión con los ojos del mundo, Simone Biles hoy no pudo con ella misma. Hoy tuvo que abandonar y retirarse de la prueba después de ella realizar la primera. Ya se la notaba incómoda, ayer tuvo un par de equivocaciones que no son habituales en ella, y aún así, después de recibir la medalla y de alentar a sus compañeras, aún habiendo tomado la decisión de no continuar, ella acude a la conferencia de prensa y a la zona mixta y explica el porqué. Dice: estoy lidiando permanentemente con demonios en mi cabeza, prefiero resguardar mi salud mental a hacer algo que los demás están esperando que yo haga. Un punto a analizar en estos tiempos, donde se habla de la famosa generación de cristal y demás. Atendamos este tipo de cosas. No es casualidad que una atleta como ella, con mucha cancha, con la costumbre de estar en el ojo de la información, esté pasando por algo así. No hay que pasar por debajo ni por al lado de la situación que ella fue parte fue víctima de un abuso, fue víctima de un macabro, y aún así, como tantas otras chicas, siguió adelante y siguió brillando. En definitiva, deseamos que pueda recuperarse mentalmente y que pueda estar mañana brillando, porque estamos seguros que lo va a hacer. Sus condiciones atléticas son extraordinarias, las mejores que hemos visto en este deporte, más allá de Nadia Comaneci, superándola
a Nadia Comaneci en definitiva, en logros, en trascendencia, en elevar el deporte a un nivel como lo hizo Nadia en su momento, pero quizás con más constancia y con mayor espectacularidad y con ciertos atributos que han superado a Nadia y a cualquiera. Ojalá se recupere, pero más allá de desear de que esté mañana y pasado compitiendo en las pruebas individuales, ojalá se recupere mentalmente ella y que se encuentre bien. Como dijo Lauri, una de sus compañeras, manifestó: acá lo que nos importa a nosotras es que ella esté bien al final del día. Eso es lo más importante de todo. Simone Biles, veremos si puede estar mañana en una nueva prueba individual. Bueno, hablemos de Benjamin Hocking, que lamentablemente hoy no nadó muy bien. De hecho, no le hizo un buen nivel, no pudo superar su season best, su mejor tiempo de temporada. Estamos hablando en la prueba de los 100 metros libres en natación. Dialogamos con él después de la carrera desde Tokio, y esto decía para los micrófonos de Unión FC. Bien, el tiempo no fue lo que esperaba, ¿verdad? Pero me siento agradecido por estar acá, para disfrutar toda la experiencia olímpica, a pesar de todas las situaciones. Esto para mí es un bonus, porque como sabes, el nacimiento de mi hija, y bueno, el objetivo era estar en los Juegos y lo conseguí. Supongo que habrás querido, era la idea, bajar por lo menos el tiempo de esta temporada. Hace 2 años hiciste un 49-33 interesante, este año estabas ahí en 50 abajo. Sí. Supongo que esa era la idea desde lo deportivo, ¿no? Sí. Quizás que faltó para lograr eso, más allá de esto que manifestás que desde lo familiar también es una responsabilidad extra, obviamente. No, o sea, no solamente una responsabilidad, sino o sea, es las prioridades, ¿verdad? Claro. En esos momentos, con el nacimiento de Siena, esa era una de mis prioridades, estar presente. Gracias a Dios pude estar. Y bueno, lo deportivo era justamente acercarme al récord nacional, el que me dio la clasificación para venir acá en el 2019. Y bueno, esta temporada empecé bastante regular, o sea, en el sentido de que nadé 51 en el sudamericano, después volví a bajar a 50, y bueno, la idea era nadar 49 por lo menos acá. Yo soy un tipo que le gusta competir muy a menudo, y me acuerdo cuando hice esa marca, como que venía de 3-4 competencias, digamos, bastante seguidas, y en cada una iba bajando. Entonces, capaz sea la falta de competencia entre el periodo digamos, del último nacional que tuvimos y los Juegos, ¿verdad? Pues prácticamente mayo fue la última vez, o sea, capaz en junio me hubiese venido bien una competencia, pero bueno, di prioridad al nacimiento de mi hija y poder estar presente ahí, ¿verdad? Porque como sabes, en esa fecha no había torneos cerca, sino solamente en Europa, ¿verdad? Entonces creo que lo de mi parte di 100% en esta prueba, así que más que satisfecho. Obviamente me hubiese gustado estar en 49, pero bueno, es el deporte. Yo sé que esta es una pregunta más para después, pero ¿qué reflexionás después de 4 participaciones, de estar presente una vez más, de vivir esa experiencia olímpica, de competir una vez más y de buscar superarte? ¿Cuáles son tus reflexiones? Yo creo que agradecido más que nada, ¿verdad? Porque sobre todo este último, que costó muchísimo más, la incertidumbre de saber si se hacía o no se hacía. Entonces estoy demasiado agradecido y creo que soy un privilegiado de poder estar acá hoy día. Justamente ni siquiera el público japonés está presente acá, y nosotros como atletas estamos representando a nuestro país, así que de mi parte agradecido, orgulloso y privilegiado de poder estar acá, de poder formar parte de la historia de los Juegos Olímpicos, porque nunca antes había hecho cada 5 años, entonces poder decir que estoy aquí para mí es
algo muy significativo. ¿Y son sus equipos o todavía consideras que pueden pelear ya para París 2024? Y este año todavía tenemos el Mundial de Pileta Corta en diciembre, o sea que yo creo que me voy a preparar para el Mundial de Corta. ¿Y Asunción 2022? Y el objetivo es obviamente Asunción 2022, ¿verdad? Que sería en el mes de octubre del próximo año. Y bueno, ahí en medio también hay varias competencias, ¿verdad? Creo que está el Mundial de Fukuoka, que es mayo. Entonces ya más o menos mayo a octubre ya queda muy poco como para poder hacer un entrenamiento y llegar con buena forma a su 2022. Y Juegos Olímpicos, decir, bueno, que me saquen del lugar si me quieren sacar, que me ganen primero para irme. Y o sea que también está bien, hay que sacar el lugar al que está ahí, al que ya hizo 4 juegos. No, y va a estar bueno, ¿verdad? Vamos a ver si el cuerpo me da todavía. Pero la idea es llegar a ASU y ahí tomar una decisión y ver qué hago. La palabra de Benjamín Hawking desde Tokio en la entrevista realizada por nuestro director deportivo Jorge Chipi Vera. Realmente creo que ha sido más que nada un premio esta participación a un perseverante, a un constante gran cultor de la natación paraguaya, un hombre que está haciendo historia. Y no se puede, con el tiempo, con el paso y el peso, sobre todo, de los años, alcanzar el rendimiento óptimo que ha sabido tener en Juegos Olímpicos anteriores. Coincidentemente con el criterio que esbozó en el programa el grupo de compañeros que estuvo analizando esta cuestión, estoy de acuerdo con lo que han manifestado tanto JJ como Federico, y tiene desde su lado también razón, por supuesto, Nico Ledesma, pero me parece que no estamos nosotros en condiciones de exigirle a un atleta algo que está lejos de nuestro alcance solucionar, lejos de toda posibilidad de cambiar una realidad. Y hay que darle las gracias, así como Benji se las dio a la vida que le puso en Tokio, cuando que muy claramente lo dijo también, ni siquiera los propios aficionados japoneses pueden disfrutar de un evento tan importante, trascendente, cuatrienal, que en este caso llegó a los 5 años de distancia con respecto a Río, y él está ahí. Pero creo particularmente que estos Juegos Olímpicos nos muestran que no se puede con el tiempo, con el paso y el peso de los años, y es una realidad con la que nos enfrentamos tanto en el caso de Vero Cepede como en el de Benji Hawking, y con la esperanza abierta de par en par, y por sobre todo la necesidad de corregir los errores que se han cometido con atletas en formación con quienes no se pudo llegar a optimizar sus aptitudes y sus potencialidades. Que no pase esto con Luana Alonso, y que no tengamos, como Federico lo remarcó, que tener cada 4 años que hacer el mismo comentario de quejas por cosas que no hemos hecho. Hablando de la historia, queremos enfocar en el día de hoy con relación justamente a este ángulo importante también desde Tokio FC,
El recuerdo imborrable de un episodio lamentable que ocurrió en Múnich 1972, el Septiembre Negro, que impregna la primera participación de atletas paraguayos en Juegos Olímpicos. Fue la primera delegación de competidores nacionales, todos mediante wildcards, que encaró el Comité Olímpico Paraguayo, que acababa de fundarse 2 años antes, el 11 de agosto de 1970, porque el anterior competidor nacional en el 68, que fue el esgrimista Rodolfo da Ponte, se fue sin que siquiera existiera todavía aquí en el país un comité olímpico. Cosas verdaderamente muy peculiares que tiene el deporte paraguayo. Múnich 72 marcó el comienzo de lo que iba a constituirse con el devenir de los años en la más frecuente, constante participación de una disciplina, el deporte madre, el atletismo, que ha marcado la gestión paraguaya en casi todas las posteriores ediciones olímpicas. Sí, efectivamente, en ese año 72 del Septiembre Negro estuvieron Francisco Rojas Soto, que marcó también un hito histórico, primera marca nacional o récord paraguayo alcanzado en plena competencia olímpica. Con él estuvieron Ángel Guerreros y Rodolfo Rieder. En 1976, otro histórico de nuestro atletismo, Eusebio Asunción Cardoso, representó al Paraguay. Posteriormente, en 1984, creció la participación de atletas paraguayos en Los Ángeles con Claudio Escauriza, Ramón López, Oscar Diesel, Francisco Figueredo, fallecido no hace mucho, y Nicolás Chaparro. En Seúl 88, Ramón López, así como antes Rojas Soto, marcó otro hito en plena competencia olímpica al pasar una ronda eliminatoria inicial. Ramón Jiménez Gaona fue el lanzador de aquella delegación, abanderado igualmente, y completó el equipo de participantes atletas Porfirio Méndez. En 1992, en los Juegos de Barcelona, Ramón Jiménez Gaona, Neri Kennedy y Natalia Toledo nos representaron. Y en Atlanta, Ramón Jiménez Gaona y Edgar Bauman. 3 años seguidos, en 3 ediciones seguidas mejor, Ramón Jiménez Gaona fue el abanderado. En Sydney participaron Neri Kennedy y Mariana Canillas. En Atenas 2004, Lerin Franco y Diego Ferreira. En Beijing 2008, Lerin Franco y Víctor Fatecha. En Londres 2012, Lerin Franco nuevamente, que completó 3 ediciones consecutivas, al igual que Ramón Jiménez Gaona, el atleta que más veces participó en Juegos Olímpicos. Lerin participó por última vez y le acompañó Augusto Stanley. En Río 2016 participaron Carmen Martínez y Derlis Ayala, y ahora en Tokio le corresponderá ese insigne honor a Camila Pirelli por primera vez y a Derlis por segunda. Un poco largo el recordatorio histórico del deporte madre, que ciertamente es el que ha marcado récords en cuanto a cantidad de participantes paraguayos en Juegos Olímpicos y también a atletas abanderados. Es todo, Chipi, por ahora. Un gran abrazo y será hasta mañana. Gracias, Pedrito, muy amable. Bueno, para cerrar, un par de cosas. No tenemos demasiado tiempo, pero vamos a tratar de ampliar algunos títulos en estos Juegos Olímpicos. Naomi Osaka, sucumbió ante la presión, hablando de presión, en este día bastante convulsionado desde ese punto de vista, y terminó eliminándose 6-1, 6-4 en apenas 1 hora y 10 minutos ante Marketa Vondrousova.
La vez pasada el partido, recuerden ustedes, de Vero Cepeda, había durado 1 hora 33. Hoy Naomi perdió en 1 hora 10 minutos. Quedó fuera, la favorita evidentemente, además en su tierra Naomi, a quedarse con el oro olímpico. Finalmente queda eliminada en octavos de final de Tokio 2020. Fue la bomba en definitiva que explotó el día de hoy en el Ariake Tennis Center, Ariake Tennis Arena, donde se lleva a cabo esta competencia y donde Naomi, sorpresiva y sorprendentemente, fue eliminada, algo que realmente no lo esperábamos. En otro orden de cosas, a ver, usted se acordará del famoso caso Mike Tyson y Evander Holyfield, del mordiscón. Bueno, hoy casi pasó algo similar. El boxeador marroquí Younes Baala fue descalificado este martes de los Juegos Olímpicos de Tokio después de intentar morderle una oreja a su oponente durante un combate de los pesos pesados. En una acción que obviamente evocó a lo de Mike Tyson y Evander Holyfield en 1997, Baala arremetió con la boca abierta hacia la oreja izquierda del neozelandés David Nyaka mientras lo mantenía abrazado. De esto se percató el juez y terminó descalificando a Younes Baala. Una peculiaridad insólita en estos Juegos Olímpicos. Lo que menos nos esperábamos en estos Juegos era esto. Acordémonos que en el Río 2016, por fin, los cascos en la categoría masculina, aún no en la femenina, fueron sacados. Se olvidaron, digamos, de esta tradición olímpica y también una tradición desde el punto de vista de la seguridad, de querer resguardar. No, se apostó al espectáculo, al boxeo en serio, con las cabezas desprotegidas o protegidas solamente por los puños y la guardia arriba, y ahí vamos. Bueno, Tokio mantuvo esa decisión, pero esta decisión llevó a que tengamos un caso similar al de Mike Tyson. Ayer estuve en el surf. Yo les quiero dejar un artículo en horas más. Quiero que visiten nuestras redes sociales y puedan encontrar el artículo que hemos escrito sobre el surf, que tuvo a sus primeros campeones, al brasileño Ítalo Ferreira, el masculino. Fantástico lo de Ítalo, realmente un festejo en su pueblo, en su ciudad natal. Que también van a poder encontrar videos en nuestras redes sociales, en Twitter principalmente, @chipivera89, un festejo que se dio en horas de la madrugada, porque aquí en horas de la tarde de Tokio el día de hoy, para nosotros mejor dicho, para ustedes sí, en la jornada de ayer todavía, aunque ya fue todo el día de hoy, para ustedes la madrugada, para nosotros aquí en Japón horas de la tarde, perdón que me confundo con el horario. Pero Ítalo Ferreira ganó el concurso en surf, ganó la primera medalla olímpica de la historia, la medalla de oro, y fue muy festejado este logro en Brasil. Así que más detalles van a encontrar, por supuesto, allí. Hay mucho por hablar, mucho por contar. Ya Pedrito les comentó novedades acerca de los paraguayos y también de otras referencias. Así que bueno, un gusto como siempre compartir con ustedes este bloque desde Tokio FC, aquí desde la capital nipona. No sin antes recordarles que estamos con los amigos de CompuMarket, como todos los días que nos presentan en esta sección, porque hay smartwatch para vos, para los fans del deporte que les gusta sentarse cómodos en sus casas a ver todas las instancias de los Juegos Olímpicos. Ya hemos recomendado los Smart TV de CompuMarket, pero ¿qué pasa con aquellos que están todo el día por la calle? Muy simple, también entrando a compumarket.com.py pueden encontrar las mejores ofertas en smartwatch del mercado para poder tener la muñeca, en la muñeca, estén donde estén, toda la data relacionada a los Juegos Olímpicos en tiempo real. Lleven los mejores smartwatches, pagando en 10 cuotas sin intereses con su tarjeta Itaú, y si no tienen tarjeta pueden pagar hasta en 18 cuotas, sumándose a CompuMás, el club de beneficios de CompuMarket. Recuerden que tienen delivery en 4 horas para productos seleccionados. Así que gracias a los amigos de CompuMarket que nos ofrecen los mejores smartwatch. De hecho tengo acá uno en mi muñeca, uno rojo de la marca de la manzana. Nos reencontramos mañana con más desde Tokio FC, viviendo los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Mojándome la frente. Esto fue Desde Tokio FC. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. 13:17, el 9:48 dice: J, mira en YouTube donde jugaba un tal Messi a los 10 años, dice. Canchita horrible, para el ser competitivo no es necesario tener todas las comodidades. Messi sigue haciendo las mismas jugadas, amague, enganche, igual que antes. Este es el país de las excusas, dice. Se enoja J. No, ese video del barro donde seguramente juega Messi que vimos. Totalmente, todo, pero después cuando llegas al nivel competitivo, que era lo que decía, vamos a correr el rally mundial y no nos podemos ir con el Fusca que ganó el Negro Rizzo, porque es cierto, en algún momento tuviste ese nivel, pero después para llegar al nivel champion, al nivel de donde ellos juegan, van creciendo también en herramientas, más allá del talento que tengan. Algún otro parecido a Messi seguramente existió en ese partidito, pero se quedó por el camino porque no siguió entrenando, ¿verdad? Yo también, chiquitito nomás, ¿verdad? Seguramente cuando venga Chipi vamos a hacer un diálogo más amplio con Pedrito García. Yo no le critico absolutamente a ninguno de nuestros atletas por lo que hacen o por lo que dejaron de hacer. Nos sacamos el sombrero ante todos. Son campeones al ir nomás. Lo que yo digo nomás es que, y hasta voy a ir en contra de mis principios, ¿verdad? Hubiese aceptado una mentira piadosa de Hopkins. Decir, tenía un tirón, un problema muscular. No ser demasiado sincerote como fue. Eso nomás lo que yo le critico. Pero más adelante, porque está mal porque yo diga, porque Pedrito ya no va a tener la oportunidad de rebatirme y continuar. Así que más adelante ellos no tienen... no quiero que sea tema J. Pero digo nomás en caso de ellos no tienen
el ejercicio de tener que dar, por ahí el entrenador, el jugador muchas veces sabe que tiene que cuidarse, y hay algunos detalles que no hay que dar porque es carnicería. Así mismo. Ellos hablan técnicamente dentro de su entorno. Sí. Y además nosotros que tuvimos la dicha de viajar mucho, conocemos lo que es cualquier otro país, no solamente de Europa sino de Sudamérica. Sí. Y que tienen mejor infraestructura que nosotros. Ni hablar de Estados Unidos. Yo le conté el otro día, el lugar donde nosotros estábamos en el Mundial de Estados Unidos, tenía todo, ¿verdad? Vos te ibas a jugar el tenis, después te ibas por un pasadizo ahí, el aire acondicionado estaba, hacía calor, ¿verdad? Y el aire acondicionado está funcionando, no es que vos necesitabas buscar el control para aprender porque te querías quedar 5 minutos ahí. Claro. Y es porque es así, porque es normal que funcione. 94. ¿Verdad? Claro, en el 94, en un lugar de mucho calor como California, es normal que esté funcionando el aire acondicionado. No había un alma en el lugar donde nosotros pasábamos, ¿verdad? Porque había un horario especial donde 2 amigos iban a jugar al tenis y nosotros estábamos ahí mirando y después nos íbamos por el pasadizo ese y todo el aire acondicionado estaba prendido. Yo decía, ¿para quién está prendido el aire? Y no, y porque es así, es todo natural. Funciona. ¿Verdad? Todo funciona. Pero bueno, de esto vamos a hablar seguramente más adelante después de los juegos y ya con la presencia de Chipi y de Pedrito García, que es un maestro y de quien tenemos muchísimo que aprender todavía. Ignacio Cabo de Vila, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes, Cabo. ¿Cómo te va, Nico? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. ¿Quién era que le servía el café a ustedes, Nico, en Estados Unidos, en el Mundial? ¿Cómo se llamaba la señora? La consulesa. La consulesa nos servía, se iba a lavar nuestro plato, eso, ¿te imaginas? Y había uno que se cortaba las uñas con tanto Nico. Sí. Bueno, quiero decir quién, pero... Dejamos toda amontonada ahí nuestra ropa, el cubierto sucio. Yo pues en cada lugar donde me fui, en cada ciudad grande, sí o sí compraba un corta uña, ¿verdad? Es mi manía, ¿verdad? Compraba un corta uña. Y justo yo tenía ahí un amigo, encontró el corta uña y comenzó a cortarse los dedos del pie y dejó todito ahí sobre la mesita ahí con vidrio y todo. Vino la consulesa, por Dios. Bueno, Cabo, ¿para qué me tiraste la lengua, mi querido Cabo? Nico, y la mayor estafa también viviste ahí, Nico. ¿A quién era uno de los galanes con el pelo largo? Había sido a este lado. ¿Qué le dice, Nico? Sí, no, cierto. Así mismo, John Wayne, uno de los mayores actores de la historia de Hollywood. Y estaba ahí, la hermana de la consulesa era modista de alta costura, como se dice, y se fue a probarle el vestido a la señora de John Wayne, y ella entraba porque tenía acceso, era de confianza, y se va entrando, y en el patio estaba un señor leyendo el periódico, porque era la mañana temprano, y estaba de espaldas por donde iba la modista, y era un hombre que no tenía pelo, ¿verdad? Y se va pasando y ella no le conoció. Y cuando pasa todo le dice por el nombre, no me acuerdo cómo se llama, le dice, usted ya no saluda. Y era John Wayne, se asustó demasiado grande, se avergonzó de ella. Usó toda la vida peluca y nos engañó John Wayne en el cabo. Eso hubiese hecho el amigo Hawking, Nico. Nico, Guaraní juega esta tarde en Luque contra el gran Cristóbal Colón de Ñemby. Obviamente va a presentar equipo B, el equipo de Guaraní, el conjunto de Fernando Cubero, que va a salir de la siguiente manera: David Vázquez en portería, Juan Franco, Fernando Román, Gustavo Navarro y Miguel Benítez, Marcelo González, Ángel Benítez, Valdés Chamorro y Milton Benítez. Marín, Antonio y el Queco Villalba, los que van a ser titulares esta tarde en Luque contra Cristóbal Colón de Ñemby por la Copa Paraguay. ¿Qué pasó? Y mi jugador Matías Segovia no juega en el paralelo. No, seguramente va a hacer recambio. Milton Maciel. Está Milton Maciel, sí. Milton Maciel. Yo dije otra apellido y otra vez, ¿verdad? Sí. Milton Benítez. Siempre me confundo con Milton Benítez. Sí. Milton Maciel. Pero es Milton Maciel. ¿Y Román es un chico, va a debutar? Todavía no lo escuché a Román en primera. Va a debutar, Jota. Va a hacer su primer partido en primera. Qué bueno. Fernando Román. Qué bueno, ¿eh? Así aparecieron los Florentín, los Roberto Fernández, los Redes. Ellos aparecieron en Copa Paraguay.
Sí. Hoy son realidades ya del club. Mirá vos. Y Sí. Vamos a estar pendientes de ese partido, Cabo. Vamos a estar pendientes, Nico, y lógicamente la lógica, ¿no?, es que pase Guaraní a la otra fase de la Copa Paraguay. 20 años para Fernando Román, J. 20 años. ¿Y usted va a estar alentando a qué equipo, Cabo? Y Cristóbal Colón de Ñemby, Nico. Ahí está. Bien, el Cabo. más grande del ascenso. Sí. Bueno, Cabo. Sí. Después del candidato. Decía un señor, el equipo más grande de Acceso Sur. Y era el único, es el único equipo que está sobre Acceso Sur, así que espectacular. Ahí va. Bueno, Cabo, lo dejamos ahí, ¿sí? Un abrazo, maestro. Un abrazo. Ahí está Ignacio Cabo de Vila con la información de Guaraní que juega hoy. Repetimos. Rápidamente tenemos el informe de Fede para cerrar. En el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos, Nueva Zelanda perdió ante Suecia 2-0. Estados Unidos y Australia empataron 0-0. Canadá y Gran Bretaña empataron 1-1. Chile perdió ante Japón 1-0. Brasil le ganó a Zambia 1-0. Un golazo de Andresa de tiro libre, J, de zurda. Por fuera de la barrera, al ángulo. Espectacular el gol de Andresa. Y son grandes las de Zambia. Impresionante el físico que tienen las de Zambia. Ahí te voy a decir después, Nicole, la diferencia. Países Bajos le ganó a China 8-2. Claro. Estos fueron los resultados de hoy del torneo olímpico femenino. Estuvimos viendo por pasajes el encuentro de Brasil. Fíjate, Nico, con 15 años atrás o 10 años atrás, que los partidos eran 7-1, 6-6, 4-4, 7-8-0. Sí. ¿Cómo fueron progresando, verdad? Así mismo es. Porque esos países profesionalizaron el fútbol femenino. Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy con uno de los partidos del fútbol argentino. Boca Juniors juega con San Lorenzo. Muchas críticas de Riquelme, fundamentalmente porque están jugando los chicos de la reserva. Jugaron el otro día a la mañana, jugaron por el campeonato de la reserva, ganaron. Después al día siguiente tuvieron que jugar por el torneo grande, por el torneo mayor, empataron 0-0 y hoy van a jugar nada más y nada menos que con San Lorenzo. Vamos a ver si están jugando ya los Romero, que estuvieron a disposición, llegaron más tarde, después de sus vacaciones de la Copa América. Ellos se tomaron las vacaciones y vamos a ver si están alineados hoy para uno de los partidos atrayentes del campeonato de la Argentina. Antes van a jugar Aldo Civi con Racing Club y también más temprano Huracán con Colón de Santa Fe, los partidos de hoy. Hay partidos amistosos igualmente, pero de esto no vamos a hablar ahora. ¿Algo más, Fede? Lo de la Copa Paraguay, hoy comienza, así que desde hoy seguro escucharemos varias historias. Hoy no sé si tanto porque hay duelos entre equipos de primera y equipos de primera B, ¿verdad? Pero a partir de mañana ya entran en competencia los del interior. Intermedia se metió Independiente en la lucha. Independiente ganó ayer y pasó a ser el segundo en la tabla de posiciones. Le ganó ayer a San Lorenzo, segunda victoria consecutiva de Carlos Humberto Paredes. Y los últimos cambios en intermedia en cuanto a técnicos. Dejó Héctor Mareco el cargo de director técnico de Rubio Ñu. Perdió 4 de los últimos 5 partidos. Asumió Ángel Martínez, tercer equipo de Ángel en el año. Qué bárbaro. Empezó en Capiatá, Fulgencio Yegros y ahora Rubio Ñu. Y Secundino Aifuch tomó la posta en Iteño. El cañonero. En reemplazo de Robert Pereira. Iteño también va por el cuarto técnico. Hay que regular eso. También Santaní, no sé quién va, pero ya no está el profe Escobar. Es cierto, Santaní comunicó ayer la salida de Luis Escobar. Le dio las gracias a Luis Escobar. Bueno, nos vamos con el informe de Fede y retornamos mañana. Chau. Con 2 partidos comenzará hoy en Luque la tercera edición de la Copa Paraguay. En el Feliciano Cáceres, desde las 17 rodará el balón con el juego entre Cristóbal Colón de Ñemby, equipo de la Primera B, y Guaraní, primer campeón del torneo en el 2018. Sergio Melgarejo será el árbitro del citado juego.
El rival del aurinegro con 24 puntos se encuentra noveno en la tabla de posiciones en su categoría a 11 unidades del puntero Atlético Tembetarí. Su DT es Miguel Cristaldo, en su momento entrenador del 12 de octubre en gran parte de la campaña para subir a Primera División en el 2019. El equipo ñembuense eliminó a Olimpia en segunda ronda de este torneo en el 2019. Lo dejó fuera en tanda de penales en partido jugado en cancha de Deportivo Capiatá. A segunda hora, siempre en Luque, jugarán 3 de febrero de Asunción, que milita también en la Primera B, y Sol de América. El equipo del barrio Ricardo Brugada se encuentra penúltimo en la citada categoría. Sumó 17 puntos en 18 partidos jugados y tiene como DT a Juan Bautista Agüero. Recordemos que 64 equipos forman parte de este torneo, que se disputa a un partido de eliminación directa hasta llegar a la final. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Hola mis grandes amigos y amigas de la Unión R800 AM en general y el programa Amanecer Folclórico en especial. Este día viernes 30 de julio, Día de la Amistad y fecha aniversario del programa Amanecer Folclórico, cumplimos 33 añitos de difusión ininterrumpida por todos los medios, por lo que les invito a compartir con nosotros el gran programón de Amanecer Folclórico en la Unión R800 amplitud modulada, este sábado de 5 a 7 de la mañana. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. ...15 grados en Asunción. Pfizer Paraguay ya tiene registro sanitario concedido de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Dinavisa, para importar vacunas de esta plataforma norteamericana, pero no para comercializarlas en el mercado local. Y en deportes hablamos de la Copa Libertadores, ya que la Conmebol decidió que la final de este año ya tiene fecha y escenario definido. Será el 27 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Uruguay. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. R800 Radio La Unión AM.
paraguaya, hoy quiero ofrendarte en versos de amores mi vida y mi ser. En estas sencillas palabras de mi alma llena de pasiones, de amor y de fe. Madre inigualable, esposa divina, novia idolatrada, hijas del amor. Mujer paraguaya, humilde y sencilla, hoy en tu homenaje va un brindis de amor. Mujer paraguaya, humilde y sencilla, hoy en tu homenaje va un brindis de amor. Mujer paraguaya, de manos sedosas, bella y hacendosa, curtida de sol, musa inspiradora, de bati bohemios, llevas en el alma la estrella de Dios. 13:34 en la República del Paraguay. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de la Unión AM800 desde Asunción, capital de la República del Paraguay. Como cada siesta compartimos con la 95.7 en Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, y con la 104.1 en la ciudad de Caaguazú. Javier Panza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto, buena siesta para todos. Hora del postre, del café, el té. El café, qué rico un café. Ahora. La siesta lo que pegaría. Un sábado. Pero vos no se está sintiendo tanto, Carlos. 15 grados tenemos de temperatura en la zona metropolitana. Sí, fresquito. Pero a partir del jueves, como ya nos contabas ayer, el pronóstico en varias regiones, en varios departamentos, la temperatura mínima será de 1 grado bajo cero, por ejemplo. Sí. Sigue vigente. La zona sur sobre todo, zona sur y centro, Guairá, Cordillera, Paraguarí, todo eso, en esos departamentos se registrarán menos 1 grado. Ayer cuando salíamos 3:30 de la tarde del programa ya se notaba el cambio de tiempo y que se venía la lluvia y más que la lluvia el frío. Para mañana 4 grados en Asunción. ¿Sí te agarró? ¿Hubo granizo? No. Acá no, en el sur sí. General Delgado, Itapúa, Fran Itapúa, granizada. Vi el video que está en las cuentas en las redes sociales de la Unión, el video de cómo cayó la granizada en Fran. Sí, Carlos. Señor, sí, señor. Decía para mañana 4 grados la temperatura mínima en Asunción, 1 grado en San Juan Bautista, Misiones, en Encarnación, en Caazapá y en Pilar, 2 grados en Paraguarí, en Villarrica, en Ciudad del Este, 3 grados en Salto del Guairá, en Caaguazú, en Coronel Oviedo, 4 grados en Caacupé, 4 grados en San Pedro, 5 grados en Concepción. Para mañana la mínima prevista 6 grados en Pedro Juan Caballero, 3 grados en Pozo Colorado, 4 grados en Mariscal Estigarribia y 10 grados en Fuerte Olimpo. Según el informe meteorológico vamos a tener bajo cero el jueves, por ejemplo en Pilar 1 grado bajo cero, por ejemplo 2 grados bajo cero en San Juan Bautista, Misiones, 2 grados bajo cero en Caazapá, 1 grado bajo cero en Villarrica, 1 grado bajo cero en Ciudad del Este, 2 grados bajo cero en Pozo Colorado, 2 grados bajo cero en Coronel Oviedo y en Caaguazú, 2 grados bajo cero en Mariscal Estigarribia, 0 grado en Pedro Juan Caballero, 0 grado en Salto del Guairá, 0 grado en Paraguarí, 2 grados en Encarnación, 2 grados en Caacupé, 4 grados en Fuerte Olimpo, 1 grado en San Pedro, 1 grado en Concepción. Y repito, para el jueves la mínima prevista en Asunción 2 grados. Ese posiblemente sea el día más frío de esta semana. ¿Será que también del año? Y por ahí cerca, porque tuvimos ya... ¿Cuánto bajo cero era en el Chaco Paraguay? 7 grados bajo cero. En el Alto Chaco. ¿Verdad? Sí. Sí, en un momento, la última vez que tuvimos así un frío intenso. Hay un leve ascenso en la temperatura, bueno, el viernes con relación al jueves. En Asunción, por ejemplo, 3 la mínima. Mañana 4 en Asunción, el jueves 2 y el viernes 3. Después en el resto del país solamente 1 grado bajo cero en Caazapá y después entre 0, 1, 2 y 3 grados temperatura mínima prevista. Esto así como están las cosas, Javier, continúa hasta lunes, martes de la próxima semana. Sí. Pero ¿y las lluvias, Carlos, hasta cuándo?
Ya no, hoy ya. Ya con... Para la tarde ya no. Ahora mejorando, mirá que esto va a despejar y se va a sentir más frío en las próximas horas, sí, según meteorología. Eduardo Nakayama es el candidato de un grupo importante de la oposición para las próximas municipales. La oposición tenía 6 candidatos. Luis Narvaja de Frente Guazú, Joana Ortega de Asunción para Todos, Juan Galeano Graci del Partido Encuentro Nacional, Eduardo Nakayama del PLRA, Sebastián García del Partido Patria Querida y Diego Oliver de Cruzada Nacional. Patria Querida y Encuentro Nacional descabalgaron ya a favor de Nakayama. Joana Ortega acaba de emitir un comunicado sosteniendo que su candidatura sigue vigente. Luis Narvaja del Frente Guazú también sigue manteniendo su candidatura. Hoy Eduardo Nakayama fue bien claro que no tiene afinidad con el Frente Guazú. Y Diego Oliver, que ya nos había dicho aquí en la Unión 800 AM en su momento, que ellos ya tenían decidido mucho antes que en ningún momento iban a descabalgar a favor de nadie, que ellos iban a llegar a las municipales. Nakayama habla de un 90-95%, dijo él, de la oposición en torno a su candidatura. Por ejemplo. Los detalles de la consulta, Eduardo Nakayama aquí en la Unión dijo que iban a mantener en secreto. En secreto. Era un acuerdo entre Patria Querida y el PLRA y que no se iba a dar a conocer de cómo hicieron las consultas, cantidades y demás. Pero que suponían que a partir de 600 encuestados ya era razón para tener un criterio. Joana Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Joana, estamos acá con Javier hablando de lo que se confirmó esta mañana con relación a la candidatura de Nakayama y por supuesto queremos saber cómo está la candidatura de Joana Ortega, candidata de País Solidario. ¿Cómo está esta cuestión para las elecciones del próximo 10 de octubre? Bueno, nuestra candidatura sigue y de hecho ante los plazos también que se van cumpliendo vamos sumando otros apoyos. El sábado pasado anunciamos también el apoyo del partido de la A y en el transcurso de los días también estaremos anunciando otros apoyos de sectores políticos con los que estamos conversando. ¿Esto qué significa, Joana? Que ya en torno a Nakayama, por ejemplo, hoy no hay posibilidad de algún acuerdo. Aunque el diálogo sigue abierto y por supuesto nunca rechazaríamos conversar, nuestra candidatura sigue firme, sobre todo ante esta oferta que parece encaminarse hacia los candidatos de partidos tradicionales. Nosotros creemos que hay que construir una alternativa real para Asunción, no una mera alternancia, y estamos consolidando un proyecto progresista con el apoyo de los distintos sectores. Como te decía, nuestra alianza que tiene 6 partidos y 3 movimientos y 3 partidos más que nos apoyan, ¿verdad? Y conversando con otros candidatos del sector progresista también en torno a la construcción de esta propuesta programática en la que están trabajando nuestros equipos. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo ustedes para tomar una decisión, para mantenerse en la postura de ir solos o de acordar con otro sector u otros sectores? Bueno, el plazo de designación de candidatura es de este viernes, según el calendario que estableció el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y en ese sentido se dieron algunas declinaciones en estos días, ¿verdad? Que son las que vimos. Sin embargo, creemos que se puede seguir hablando y conversando. Sí, lo que implica estas declinaciones es que estos nombres no van a aparecer, digamos, en la pantalla de la urna electrónica. Claro. Ahora, con el Frente Guazú, ¿cómo esa candidatura sigue firme, decía Javier vos? Luis Narvaja y Diego Oliver, Frente Guazú y Cruzada Nacional siguen firmes. O sea, ¿ellos no acordaron contigo, con País Solidario, Joana? No, sin embargo, con el equipo de Luis Narvaja estamos conversando. De hecho, ambos mencionamos que habíamos enviado representantes, se reunieron ayer, estuvieron hasta la noche trabajando. Hay un acuerdo programático preacordado que está prácticamente listo, y el equipo político y los representantes que siguen en conversación para intentar tener una propuesta única que ojalá podamos anunciar esta semana. Esa es nuestra prioridad, digamos, en este momento en términos de acuerdos políticos. Hoy es martes, Joana Ortega. En teoría, el viernes hasta las 23:59 hay tiempo para comunicar al Tribunal Electoral de que declinan candidatura y que el nombre no aparezca en el software. Así mismo es, Javier. ¿Ustedes
hablaron con Eduardo Nakayama de, así como hicieron con Patria Querida, hacer una consulta para quién de los dos tiene mejor perfil? ¿Entre Eduardo y yo? Sí. No, eso no estuvo en conversación. Hubieron conversaciones sí que se dieron en torno a la propuesta, en construir un acuerdo político en términos más específicos tal vez de lo que él planteó con Patria Querida, y la conversación quedó un poco ahí. Fue hasta ahí, nunca hubo ningún tipo de acuerdo sobre mecanismos de medición y nada de eso, porque de hecho nosotros cuestionamos ese tipo de prácticas también, ¿verdad? Con las experiencias que tenemos de las últimas elecciones. ¿Asunción para Todos tiene el apoyo del Partido Revolucionario Febrerista? Sí, Asunción para Todos tiene 6 partidos y 3 movimientos que conforman la alianza. ¿Cuáles y son? Aparte de eso, esos son el Partido de la Unidad Popular, el Partido de la Participación Ciudadana, País Solidario, PEMAS, Ecopeajú y el Frente Patriótico TET. 3 movimientos también, y aparte hay 3 partidos que tienen listas propias de las concejalías que no forman parte de la alianza, pero que apoyan institucionalmente mi candidatura a la intendencia, que son el PRS, el Partido Frente Amplio y el último anuncio que hicimos el sábado pasado, que es el Partido de la A, que también va a tener su lista 500 a la concejalía, pero que para la candidatura a la intendencia me están apoyando. Joana, dijiste muy rápido, pero quiero anotar. PRF, Frente Amplio, Partido de la A, PEMAS, País Solidario, Partido de la Participación Ciudadana, Ecopeajú, Frente Patriótico TET, Participación Ciudadana, Ecopeajú, Frente Patriótico TET y Unidad Popular. Unidad Popular, así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sectores políticos. 9 partidos y 3 movimientos. Perfecto. Así es. Un gusto, Joana Ortega, hasta pronto. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Carlos. Seguimos en contacto, hasta luego. Adiós, hasta luego. Joana Ortega, candidata, la única mujer a la Municipalidad de Asunción. Ministro de Salud, doctor Julio Borba, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Carlos Bá, un gusto por saludarlo. Igualmente, acá estamos con Javier Panza, doctor. Hola, Javier. ¿Cómo le va, doctor Borba? Ya, bueno. ¿En mes cuarentena se lleva? Ya terminando ya. ¿Mañana ya regresa a la oficina? Sí. Está bien eso. ¿Y está bien, ministro? Súper. Bueno, ¿cómo le fue en Estados Unidos? Bien, gracias a Dios. Bien, todo encaminado, por suerte. Bastante útil el super periplo que hicimos en unos días por allá. Así que todo encaminado para el 2022 por lo menos. Javier estaba preocupado, ministro, porque se utilizaron todas las dosis de Pfizer y él tiene que vacunarse la próxima semana, entre otras tantas personas. Pero yo le decía el otro día, Javier, si prometieron es porque van a tener las dosis. Y hoy llega 1 millón de dosis de donación del gobierno norteamericano. Sí, por algo no nos jugamos. No vamos a hacer algo si no tenemos algo ya previsto, ¿verdad? Hoy... Ahora no dijo ahí oficialmente, pues, ministro. Sí, bueno, pero... no jugamos también, ministro, Añaseba y Curí. ¿Eh? Hubo otros 2 casos en que nos jugamos Añaseba y Curí, digo. ¿En qué te jugaste? Y con el mecanismo COVAX y con el fondo ruso. Hay todavía tiempo, Javier. Yo estoy seguro de que ambos van a cumplir. Yo le decía a Javier el otro día lo de la donación del gobierno norteamericano y de la compra de 1 millón de dosis también, otro 1 millón de dosis de parte del gobierno de Pfizer, de la Pfizer, ministro. A ver, nosotros ahora recibimos 1 millón más, que es con lo que vamos a utilizar para la segunda dosis de las más de 1 millón de personas que inmunizamos en estas últimas 2 o 3 semanas, ¿verdad? Estamos recibiendo también las partidas semanales de Pfizer que compramos para 1 millón, y ahora estamos viendo para la ampliación de la compra de 1 millón más de Pfizer también, que si sale todo bien estaríamos para septiembre aproximadamente.
Lo que solicitamos ahora es que esta compra que hicimos, que está llegando semanalmente, podamos recibirla toda junta en el mes de agosto a fin de acelerar el proceso de vacunación. Para ordenarnos un poco, ministro, hasta este momento llegaron 2 lotes de ese 1 millón que se compró. Sí. Ustedes piden que, aparte de lo que va a venir ya esta semana como tercer lote, en el mes de agosto vengan 900.000 todas juntas, ministro. Claro, porque si vamos a sumar todo lo que va a venir en el mes de julio de las compradas, son 100.000 aproximadamente, quedarían 900.000. Sí. Entonces lo que estamos solicitando es que ya lleguen los 900.000 en un solo lote, cosa que podamos continuar rápidamente el proceso de vacunación. Correcto, entonces llegan esas 900.000 de una vez y se comprometen ellos o acuerdan ustedes 1 millón de dosis más para el mes de septiembre. No, pero de por sí ya solicitamos los 1 millón de dosis más. Lleguen o no lleguen todas juntas, ya solicitamos los 1 millón de dosis más. No, correcto, ya entiendo. Ya está, ya se solicitó, ya se acordó 1 millón de dosis más. Sí. Pero lo que ustedes piden ahora en esta gestión también es que lo que queda de este primer lote comprado, que vengan todas las dosis todas juntas en julio. Y después, ¿cómo va a ser el proceso de entrega con el otro 1 millón? No, pero el 1 millón de ahora recibimos. Ahora 900.000 sería en agosto. Sí, pero el otro 1 millón que compran, digo. Eso va a ser para septiembre, recién, Carlos. ¿Pero cómo va a venir? ¿De una vez o va a venir por lote también? Y vamos a ver cómo hacemos. Que los pedidos que tienen las multinacionales son de todo el mundo y son en muchas cantidades. Sí, en otros términos, ahí habría disponibilidad para una población de 1 millón de vuelta con la Pfizer, sumando el lote que ya compraron, que está viniendo de a poco, las gestiones que están haciendo para que en agosto vengan todas, y esperar las 3 semanas a que se cumpla parte del otro contrato. Entendimos clarísimo esa parte. 2 millones de dosis, pero que es para 1 millón de personas. Y en cuanto sobre este nuevo 1 millón que compraron, ministro, ¿ya se hizo desembolso también, ya adelanto? No, todavía. ¿Pero hay firma de contrato ya? Hay una adenda que se solicitó, que estamos esperando la respuesta de la empresa, pero yo creo que va a ser positivo. Bien, ministro, tenemos entendido, porque fue la información que se socializó desde comunicación institucional, 2 millones de dosis para el 2022 por parte de la plataforma Moderna. ¿Ese ya se pagó también ahora? ¿Es adelanto como ministro? No, todavía no se pagó. Hay un pago que se tiene que hacer aproximadamente en septiembre, que es un 10% aproximadamente de todo el costo total, creo, y como adelanto, nada más. ¿Y Janssen, cómo quedaste, ministro, tomando como base que aquí nos habías contado que viajabas para buscar las Janssen, ya tuvimos reuniones previas al viaje, intentamos ya para este año, pero va a ser un poco complicado porque ya tienen todo ya resguardado para todo el 2021, pero sí estamos solicitando para el 2022. Pero no hay ya ninguna posibilidad para ahora, Janssen, ministro. Janssen este año ya es complicado. Yo tenía tanta ilusión porque se había incluso hablado de la posibilidad de comprar algo así como 500 o 600.000 dosis. ¿Esta es la intención o más, ministro? La intención para este año es más o menos ese número, pero vamos a seguir insistiendo. Estamos hablando con la gente de Janssen y con los de la Casa Blanca que nos están apoyando en eso. Ministro, necesito hacerte esta consulta, porque ahí es donde va a ir después la pregunta. Paraguay tiene 7.353.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Si la población objetivo es del 70% para alcanzar la inmunidad de rebaños, estamos hablando de 5.147.000 paraguayos y paraguayas que tienen que estar vacunadas. ¿Es así, ministro? Aproximadamente. Claro, número un poquito más, un poquito menos, pero... Sí, pero ahí tenés que sacarle a los menores de 12 años, que hay que ver qué población es. Sí,
estuve mirando, de 0 a 14 años suman 2.100.000 habitantes. Entonces restarle los 7.100.000 te queda 5.200.000 aproximadamente. 5.200.000 por 70% son 3.500.000 personas aproximadamente. 3.500.000 aproximadamente, entonces. Claro, hay que eliminar la población. Voy a hablar con don Iván Ojeda para que me dé precisión con respecto a hasta 12 años, pero después hacemos. Entonces, ministro, si ahora los datos indican que tenemos una población vacunada de 1.900.000, puede ser al cierre, ¿qué te reportaron al cierre con primera dosis, al cierre de este mediodía, ministro? Tengo 1.978.269 personas. 269 personas. Me falta 21.731 para llegar a las 2 millones de personas. Sí. Significa que necesitaríamos unas 3 millones de dosis más para la población restante y alcanzar 3.500.000. Correcto. Con 1 millón que ustedes compraron ahora, vamos a alcanzar a la población que está inscripta, que son 2.600.000, casi 2.700.000. Sí. Y esos 2 millones restantes, ministro, ¿cómo vamos a gestionar? Tenemos Covaxin, 2 millones, que van a empezar a venir a partir de la primera quincena de agosto, si Dios permite. Tenemos Vaccinity, 1 millón, ahí ya son 3 millones de vacunas. Tenemos el mecanismo COVAX, que nos deben todavía 4 millones de vacunas, ahí ya tenemos casi 7 millones de vacunas. Para 3.500.000 otra vez. Sí. Entonces, me dijo Covaxin 2 millones y después dijo otro antes de Covax, ministro. Vaccinity. ¿Con Vaccinity cuántos tenemos? 1 millón. 1 millón. Y Covax que nos debe 4 millones, que son para 2 millones. Efectivamente. Sí, señor. Ministros en Bupatañan de la vacuna, pero ya no van a caer a vea. Tiene vencimiento de 1 año, así que podemos usar este año, podemos usar el año que viene también. Bien. Pero hay que recordar una cosa, Javier. Sí. Los Estados Unidos, un país del primer mundo, con medicina del primer mundo, con vacunas por todos lados, tiene vacunado el 47.8% de su población. ¿Qué significa 47. eso, ministro? Que anteriormente se hablaba de un 10% aproximadamente de la población que no quería vacunarse por A o B motivo. Se está demostrando con esto que es mucho mayor la cantidad de población que no quiere vacunarse o no puede vacunarse por X motivo. Y eso me lo expresaba el doctor Arboleda, que es el director de asuntos de salud del área del hemisferio occidental. Me decía que era un problema que tenían en Estados Unidos también. Fíjate que Israel creo que llegó al 53% más también de porcentaje de vacunación. Entonces es un problema de la gente que no quiere vacunarse. Nosotros estamos llegando hoy con los números que tenemos ya al 30% de la población total de vacunados, ¿verdad? Con 2 millones de personas prácticamente, con una dosis, cierto. Pero acuérdate que el lunes nosotros empezamos la segunda etapa de 1 millón de personas más que tienen que vacunarse la segunda dosis. O sea que nosotros si Dios permite, la tercera semana de agosto aproximadamente, tendríamos casi 1.500.000 personas vacunadas con las 2 dosis, un poco más tal vez. Entonces vamos a tener, si tenemos en cuenta, ¿cuánto era que quedamos? 4 millones, no, 3.500.000 quedamos. 3.500.000 estimativamente. Bueno, entonces nos quedaría prácticamente 2 millones de personas para completar las 2 dosis. O sea que es un número bastante importante, considerando más aún que el objetivo al inicio de este año era llegar al 30% de la población total, o sea, 2 millones de personas. Nosotros ya estamos llegando hoy, al 27 de julio, a las 2 millones de personas.
Sí, ministro, 129.956 personas que tienen 50 y más años se inscribieron, pero no están yendo a los vacunatorios. Y ese sumado, si tenemos ahora mismo 2.654.000 personas que dicen sí, me quiero vacunar, y para alcanzar la meta de 3.500.000, ahí necesitamos, estamos hablando de 900.000 personas más. ¿Cuál es la estrategia que están preparando para llamar la atención de ese casi 1 millón? Primero vamos a vacunar todos los que están registrados, todos aquellos que quieren vacunarse. Vamos a insistir con ellos, vamos a insistir en estrategias para que la gente se registre y se vacune, y posteriormente vamos a salir a buscar a esas personas, ya sea con puestos móviles, con barridos, barrio por barrio, casa por casa, ciudad por ciudad. Tenemos que de alguna forma u otra llegar a la mayor cantidad posible de gente a fin de paliar esta situación y salir de esto. Ministro, ¿usted qué criterio tiene con respecto a lo que hace días se viene debatiendo de